son muñecos. No es el material macabro de una película. Son seres humanos detenidos en el techo del mundo. Algunos parecen saludarnos, atrapados en su perpetua prisión de hielo. Otros siguen colgados de los arneses, como si el tiempo se hubiese detenido para siempre. Son hitos que asustan a quienes se adentran en la llamada zona muerta. Ellos son los 200 del Everest. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Les aseguro que esto impresiona. Son documentos fotográficos que nos muestran como si fuesen viñetas congeladas en el tiempo la presencia de estos seres humanos que perseguían un sueño y que se encontraron con la parca repentinamente. Muchos tienen misterios que vamos a contarles. Se cumplen 60 años, ese hito mundial de la ascensión a la cumbre del planeta. El Everest guarda evidentemente muchos misterios bajo sus capas congeladas y pocas veces se han visto como esta noche. Incluso hay alpinistas, aventureros, excursionistas que estuvieron mucho tiempo en esa delgada línea roja, la que separa la vida de la muerte. Ahí pasan cosas, lo hemos contado muchas veces. Ellos son testigos de todo esto. Algunos pueden contarlo. A uno, tan impresionante fue su vivencia, le siguen llamando hoy el muerto viviente del Everest. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Porque tú has indagado en todo esto y nos has aportado el tema. Yo no conocía. Esto me parece increíble y es una verdad. Y entre esas verdades, algunas incidencias como esta, la de este hombre. Pues sí, que hay que decir que en el Everest hoy en día hay unos 200 cuerpos, tan solo 40 de ellos parece que han salido a la luz. Tiene que ver también con los aires, el deshielo, las temperaturas. Van saliendo a la luz cuerpos según va pasando el tiempo. Por ahora, 40 de ellos, algunos todavía sin identificar. Pero como bien decías, hay personas que han logrado sobrevivir y contarlo. Es el caso de Lincoln Hall. Es un australiano que ya en 1984, con un equipo, llega hasta la cumbre. Él se queda a muy pocos metros porque se le congelan las manos y los pies, pero su equipo sí que llega a conseguirlo y en Australia eran como unos héroes. En el 2006 él vuelve a repetir la hazaña. Era algo que llevaba en la mente el haber estado tan cerquita de la cima y no haberlo alcanzado. Es algo que a los alpinistas se les queda. Y en este caso, exactamente. Y en este caso va con más ganas que nunca, se está preparando durante meses y en mayo decide hacer cumbre. Y va acompañado de 3 sherpas, lo logran. Desde el campo base llaman a la familia y les dicen: lo ha conseguido, Lincoln está feliz y ahora solo le queda el regreso. Pero la mujer parecía que sentía que algo no iba a ir bien. Y les dice: por favor, llamadme cuando esté ya en el campo base, cuando esté ya con vosotros, que vuelva a comunicarse conmigo. Había como un mal presagio, sí, que se ha acompañado muchas veces estas historias de los cuerpos del Everest. Exactamente. Y fíjate, dicen que cuando tienes ese mal presagio es mejor no salir de la tienda. Me pasa a muchos alpinistas y muchos de ellos han logrado salvar su vida porque en el último momento algo les decía que no tenían que salir de esa tienda de nylon en la que se resguardan. Lincoln empieza a bajar y es entonces cuando comienza a marearse, a sentirse mal. Él cae, los sherpas intentan reanimarlo y lo consiguen. Puede levantarse y puede andar, con lo cual los sherpas sí que le ayudan. En el momento que esa persona no pudiera levantarse y no pudiera andar, lo tenían que dejar allí. Consiguen que ande unos metros, incluso que se coja una cuerda y empiece a descender. Pero él de nuevo se empieza a marear, todo empieza a darle vueltas
y se pone agresivo hasta con los sherpas que intentan ayudarle. Llega un momento en el que cae al suelo, está desmayado, toman su pulso y no tiene pulso. Lo dan por muerto. Lo dan por muerto, está en estado de coma, pero hasta tal punto, Iker, que con un objeto punzante en el ojo se lo introducen para ver si verdaderamente reacciona de alguna forma, y Lincoln no reacciona de ninguna de las formas. Lo que hacen es dejarle en la mejor posición posible, recoger sus objetos personales y bajarlos al campo base para que luego se los pudieran repatriar a la familia. El cadáver se iba a quedar ya allí. Desde la zona muerta es muy peligroso el bajar a ningún cadáver. Le dan por muerto, pero a eso de la medianoche, Lincoln parece que revive. Por eso le llaman el muerto viviente. Lincoln revive de tal modo que no sabe dónde está, va a coger agua y no tiene agua porque se han llevado todas sus pertenencias, no tiene oxígeno, con lo cual él empieza a tener una serie de alucinaciones, de visiones o algo que realmente ve, porque él lo cuenta como una visión muy vívida. Él dice que está mirando, ve todo blanco en la oscuridad de la noche y que una capa grisácea se acerca hacia él. Inmediatamente sabe que es la muerte. Que es la muerte que se lo va a llevar, incluso que se abalanza casi sobre él y que es el último momento que va a vivir. El más allá está muy cerca y llega un momento dado en el que él se abandona. Dice, ya no tengo nada que hacer, que me lleve. Va a ser otro viaje, va a ser otro peregrinar. Así lo describe él en su biografía. Muchas horas después, cuando está ya casi amaneciendo, un grupo de alpinistas que va a hacer cumbre se encuentran a un hombre sentado, semidesnudo. Al parecer, en determinados casos en el que el oxígeno no llega ya casi al cerebro, empiezas a sentir mucho calor y muchos alpinistas es verdad que se los han encontrado muertos y semidesnudos porque empiezan a quitarse inmediatamente la ropa. Se lo encuentran mirando hacia la nada, no sabe apenas quién es, no tiene agua, está en estado de semicongelación, tiene todos los dedos completamente negros, tanto los de las manos como los de los pies, pero desde los alpinistas de esa expedición sabían que había desaparecido un hombre la noche anterior, sabía que los sherpas lo habían tenido que dejar allí porque estaba muerto. Entonces se comunican con el campo base y dicen, oiga, que es que hemos encontrado a Lincoln Hall, que está vivo, lo podemos bajar. Y reniegan de hacer cumbre y salvan a Lincoln Hall. Regresó de la muerte y él habló del aspecto que curiosamente es el mismo que aparece ya en los frescos medievales, ¿no? Esa capa oscura, esa especie de entidad que viene a por ti en el último momento. Es un caso único, Iker. A más de 8.000 metros, sin oxígeno, sin agua, sin comida, sin apenas cosas con las que abrigarse y más de 30 horas calculan que estuvo así. Es un milagro en el Everest, lo llaman el milagro del Everest. Vamos a ver que ha habido otros casos mucho más tristes, porque el Everest da titulares. Insolidaridad en el Everest, personas que incluso 40 alpinistas vienen titulares, dejan morir a otro porque prefieren hacer cumbre, feria en la montaña de las vanidades de alguna forma. Están pasando muchas cosas. El Everest como arquetipo de la globalización y muchos muertos. Recientemente se han descubierto, las capas de nieve van dejando ver esta arqueología un poco macabra, sinceramente, porque es reciente. Pero cuerpos de diferentes estratos y épocas se van mezclando en esos sueños y pesadillas que genera el Everest. Por decir un caso, uno de los muchos que vamos a contar, hay uno que le llaman el botas verdes, ahí lo tenemos. Sí, ahí está, le llaman el botas verdes por ese color fosforito de sus botas. Parece que ahí está en un último sueño, ¿no? Parece que está durmiendo, ¿verdad? Que está resguardándose del frío ahí en una especie de cueva que hay entre las rocas y que parece pues que ha pasado la noche así se quedó y así sigue.
¿Por qué se le conoce al Botas Verdes? Pues porque la ruta sur para subir al Everest es la ruta que normalmente hace todo el mundo y pasa precisamente a su lado. Las cuerdas que hoy en día están puestas para subir hasta la cima pasan por encima de sus piernas. O sea que todo el mundo que haga esa ascensión por la cara sur se va a encontrar con el Botas Verdes. Hasta tal punto, Iker, que muchos alpinistas se quedan impresionados porque en un principio, si no lo saben, se creen que es un hombre que está allí descansando. Ha habido gente que ha intentado ayudarle diciendo se ha quedado dormido, se va a congelar, ¿no? Despertarlo, y se ha dado cuenta de que es un hombre que lleva muerto allí desde 1996. Se quedó en esa posición y así es como sigue. No han podido rescatarle, hay otros cuerpos que son lanzados a las grietas para quitárselos por en medio del camino, porque si no los tienen que pisar literalmente, y otros que todavía no han aparecido. El gran cementerio humano helado, lleno de historias. Pero para saber más, porque hay muchas más que contar, viajemos, hagamos la exploración, les invitamos, seguramente con la persona en nuestro país y una de las del mundo que mejor conoce esta montaña que tiene una zona prohibida, una zona muerta, una zona de los misterios. Vamos a por ello. Este sí que es un hombre que parece de otro tiempo, ¿no? Nuestro amigo Sebastián Álvaro, bienvenido como siempre a tu casa. Encantado. Bienvenido. Estar con vosotros. Acabas de llegar del Laila Peak. ¿Y esto qué es? Es una de las montañas más bonitas del mundo, situadas en el Karakorum, que hemos estado haciendo una expedición invernal durísima, pero al mismo tiempo magnífica. Pero de esas al límite, ¿no? De esas extremas, sí. Muy duras. Pero la palabra dureza, dicho en nuestras palabras, es muy duro, muy duro. Yo creo que evidentemente a estas alturas presentar a Sebastián Álvaro es un absurdo, ¿no? Siempre el filo de lo imposible y con tantas historias por contarnos, ¿no? Y que nos ha, hasta los que no entendemos desde la montaña, nos ha enseñado tantas cosas y ha venido muchas veces al programa a, yo creo, ¿no?, darle ese punto épico que tiene esto. Y como decíamos en un principio, es que el Everest se ha convertido también en un arquetipo del mundo, de cómo está el mundo. Yo lo decía antes, Sebas, había un montón de titulares que hablan de masificación, de vanidades, de omisión de socorro, de competencias increíbles, también de misterios, ¿no? Y hay una zona, vamos a ver aquí, tienen nuestros compañeros, ¿verdad? Esto sí lo que llaman la zona muerta. Sí, zona muerta. La zona de la muerte. La zona de la muerte, vamos a verlo. ¿Qué es esto, Sebastián? ¿Qué estamos viendo? Bueno, esto es la cara sur del Everest. Esto que estamos viendo es la ruta de ascensión normal. Ajá. La primera que siguieron la expedición británica de 1953, en el que sube Hilary Tenzing, por primera vez que se sepa, en 1953 a la cumbre. Hace 60 años ahora. Exactamente. Y aunque quizás ha quedado para el misterio si pudo haber antes otra ascensión, ¿no? Pero esta es desde que los chinos cierran la cara norte del Everest, obligan a la gente a ir por la cara sur, y esto es lo que se ha institucionalizado como lo que se llama la ruta normal. Y la está zona además muy complicada, evidentemente, es esta donde ahí están esos cuerpos. Digamos que a partir de 7.300 metros es lo que se denomina la zona de la muerte. Pero digamos que el problema del Everest es el problema de la altitud. Es eso que se dice el aire leve, que ya por cierto está descrito por un jesuita español que fue asesor del rey Felipe II, el padre Fray José de Acosta. Él decía que el aire leve era tan sutil, estaba hablando de los Andes, pero que no alimentaba ni el cuerpo ni el espíritu. Qué descripción, ¿no? De cuando te falta todo, ¿no? Es el primer hombre que liga el aire con lo que se llama la hipoxia hoy en día, que es la falta de oxígeno, ¿no? Y lo sabe reflejar. La zona de la muerte, que son diferentes escalones, por decirlo de alguna forma, es cuando te empieza a faltar oxígeno vital para que sea compatible la vida. Y eso se sitúa en torno a 7.300, 7.400 metros de altitud. A partir de ahí no hay aclimatación posible. Lo que quiere decir que la estancia, solo la permanencia, no hablemos de realizar ejercicio físico, que ejercicio físico intenso, como supone escalar una montaña tan alta, ¿no? Sino que simplemente la estancia se limita a horas. Así que tú sabes que si estás en el Everest y estás a 8.000 metros y, por ejemplo, no llevas botellas de oxígeno o se te acaba el oxígeno, pues las botellas de oxígeno son limitadas, por ejemplo, porque te entra una tormenta, tu supervivencia se limita a horas. Puedes estar 24, 48 horas, pero lo más probable es que mueras y que mueras pronto. Claro, en esa zona, que es lo que nos descubría Carmen, que yo creo que al público ha tenido que impresionar este inicio del programa, los cuerpos del Everest. Tú comentabas, Sebastián, que es como arqueología moderna, ¿no? Es decir, que según las
las inclemencias del tiempo y sus variaciones, van apareciendo estas figuras. Claro, Tiene que impactar, ¿no? En torno a 200. Y no sé, ¿qué se siente cuando se ve eso? Es que... Hombre, yo cuando he visto alguno en el Everest o en otras montañas, ¿no? Impresiona mucho. Pero digamos que yo voy al monte o a la montaña de forma diferente. Yo sé el riesgo que tiene y eso lo que me hace es recordar la vulnerabilidad de un hombre delante de la montaña más alta del mundo. También nos están hablando de abandonos. Sebastián, salen en algunos reportajes que es lo que... Muerte sin auxilio en el Everest, abandonado por 40 alpinistas. Y se cuenta una historia que si quieres resumimos y ahora comentamos. Yo creo que te refieres a la historia de Dervish Shab. Además, sí. Es una locura lo que hace este chico porque está dentro de una de esas expediciones comerciales. Paga $6.200, con lo cual no cubre todo el dinero que cuesta la expedición. ¿Qué pasa con eso? Que sí que le trasladan hasta el campo base, le dan una serie de comodidades, pero luego él tiene que subir solo, sin Sherpa, sin casi oxígeno y sin ningún tipo de ayuda. Él sube solo, dicen que llega a hacer cumbre, pero justo en el descenso empieza a encontrarse mal. ¿Y qué hace? Lo decía muy bien Sebas, el ir acompañado de un amigo que te diga lo que tienes que hacer cuando tú te encuentras mal, o que te ayude, o que te diga que no se puede seguir, en este momento le hacía falta a este hombre, porque él lo que hace es sentarse al lado de otro cadáver, al lado del Botas Verdes. Y ya gente que pasa a su lado lo toman como mal augurio. El sentarse al lado del cadáver ya era una cosa, pero es parecido, yo creo que es una como cueva que resguarda un poco. Él creo que se quedó allí sentado para ver si se podía resguardar. Estuvo fatal hasta tal punto que ya no pudieron rescatarle. Y pasaron varias expediciones comerciales a su lado. Lo que pasaba es que tenían que hacer cumbre. Y dijeron desde el campo base, no, ya le ayudaréis cuando bajéis de hacer cumbre. Primero, lo importante es llegar hasta el pico del Everest. ¿No? El objetivo es ese. Nosotros a nuestros clientes le hemos prometido que teníamos que subirlos arriba. Una vida humana parece ser que vale menos que los clientes lleguen hasta arriba. Y este hombre murió. No sé qué lectura puede tener esto, Seba, si esto puede ser un poco el ejemplo de lo que hablábamos antes, de lo que está ocurriendo, o tiene cierta lógica esto. 40 alpinistas delante de él y el hombre muere. Tiene cierta lógica, pero no tiene cierta ética, ¿no? Yo creo que eso lo que está poniendo en cuestión es lo que está ocurriendo en algunas montañas del Himalaya y muy concretamente en el Everest, pero también probablemente en el Choyu, en el Ama Dablam, unas pocas montañas que se han convertido en objeto de deseo y comercialización. Y lo que está ocurriendo es el proceso lógico de la mercantilización. Claro, eso en una ciudad llevado a otro negocio, pues tendrá unos efectos. Pero eso llevada a la montaña más alta del mundo, lo que representa es eso. Hablábamos de que dependiendo de, digamos, las fluctuaciones del clima, claro, aparecen o desaparecen más cuerpos en las diferentes capas de nieve o de hielo. Y claro, ha mencionado Sebastián Álvaro a Mallory, ahí están las imágenes, son impresionantes. Eso me dicen que es una momia de la época preincaica peruana y yo me lo creo. Sin embargo, ahí hay toda una historia y además una incógnita, quizá la más maravillosa, de si fue realmente el primer hombre en subir. Cuéntanos un poco, por favor. Sí, bueno, ya he dicho, ¿no?, que estos hombres son los representantes de esa generación victoriana de aventureros románticos, ¿no? En 1924 Mallory hizo su tercera expedición al Everest. La ambición de Mallory era ser escritor. Esta gente eran el prototipo de aventurero perfecto. Eran escritores, músicos, poetas, eran cartógrafos militares, espías al servicio de su majestad británica. Fue visto por última vez, según un compañero que iba detrás, a 8.650 metros con su compañero Irving, y él mandó una Chronicle Times que decía: y avanzaban resueltamente hacia la cumbre. Luego les tapó las nubes y no se volvió a saber nada de ellos. Desaparecieron. Este compañero, que era Noel Odell, murió con 99 años defendiendo que sus compañeros habían subido a la cumbre del Everest. Y que, por lo tanto, para que todo nuestro público lo sepa, se habrían adelantado muchísimos años a la primera escalada oficial de la cima. 29 años antes, pero haciéndolo como se ve ahí, con ropas de algodón, con lanas, con botas claveteadas, sin llevar crampones, con esa cuerda
que se rompió en la caída. Pero él no deja en algún documento, algún elemento que a ti te haga pensar, Sebas, que hizo cumbre. Sí. Lo lógico sería decir hice cumbre, ¿no? ¿O no? Vamos a ver, llevaban una cámara Kodak de las primeras, entre comillas, portátiles, que no se ha encontrado y que llevaba seguramente Irving. El cadáver de Irving no debe de estar muy lejano al de Mallory. No ha aparecido. No ha aparecido, a pesar de que tenemos un relato de un escalador chino de 1979 en el que murió víctima de una avalancha ese mismo año, en el que le contó a otro tipo cómo él había visto a un escalador antiguo inglés, que solamente puede ser Irving por esas características, sentado, apoyado, reclinado en una piedra, y que las chovas le habían picado las mejillas. O sea, que vio el cadáver y sentado como uno de estos, ¿no? Eso es. Como Lo que quiere decir que este cadáver de Mallory no es el que reflejó el chino, y lo que quiere decir que probablemente el cadáver de Irving aparezca un día, ¿no? Que no esté muy lejano. Es uno de los grandes tesoros, me imagino, del Everest, ¿no? Hombre, de alguna forma. lógicamente, es el misterio. De todas maneras, a mí me gustaría mejor que el misterio continuara, porque no hubo nadie como esta gente que se mereció esa cumbre de verdad, con aquellos trajes y con aquel impulso romántico. Bueno, qué historia más absolutamente increíble, nos pone la carne de gallina, sinceramente, y espero que al público también, ¿no? Porque demuestra esta especie de sana locura, fuera de todo lo convencional, de personas que dan su vida entregándole una misión tan bella para ellos, ¿no? Que es ese enfrentamiento. Yo no sé si tenemos alguna otra historia, alguna otra viñeta de estos cuerpos que nos puede interesar. Hay algunos de los cuerpos que están identificados y otros que todavía siguen sin identificar. Siguen sin nombre ahí. Hay muchos cuerpos que todavía siguen sin nombre. Uno de ellos, de los que sí está identificado, y lo identificó su mujer por la ropa que llevaba, es el de Peter Boardman. Desaparece en 1982 y se encuentra su cuerpo 10 años más tarde. Además, este está en una posición que parece que estuviera descansando, está como así apoyado en la nieve, como si estuviera descansando y mirando, y todavía se ve en la última posición que cogió. Es que se muere de agotamiento, es que se pierden las fuerzas. La famosa frase del padre Acosta, ¿no? Es que se te escapa la vida. Eso es lo que ocurre. Y se queda como una diapositiva, ¿no? Se queda como en su última escena, como el tiempo detenido. Peter Boardman fue uno de los grandes alpinistas británicos. Intentó escalar, en efecto, en 1982 con Joe Tasker la arista nordeste del Everest sin botellas de oxígeno. Era el último gran reto pendiente. Los dos, Peter Boardman y Joe Tasker, les debemos algunas de las más grandes escaladas, y desaparecieron. Apareció el cuerpo de Boardman, y el de Tasker nunca sabremos qué pasó con él, si cayó al vacío o si está en otro sitio de la montaña. Como en el caso de Mallory, su compañero de alguna forma de aventuras, y tanta gente importantísima, no hablamos de que sigue todavía sin paradero dentro de esa montaña, que nos da hoy ejemplos más insolidarios, ¿no? Y ejemplos de que algo no se debe estar haciendo muy bien y que se está perdiendo, como en tantas otras cosas, la épica. Hemos contado una historia al principio, Sebastián, de alguien que se salva pero que cree que la muerte viene a por él y que llega a visualizar. Puede ser la hipoxia, pueden ser alucinaciones, pero como hemos hablado más de una vez de esto contigo, esas alucinaciones, ese mundo que igual el común de los mortales puede que no entienda, para él es importante, cree que viene la muerte y eso de alguna forma le salva. Yo no sé si desde que hablamos de esto, en tus expediciones, has seguido escuchando, ¿no?, este tintineo de fondo de historias como la del tercer hombre, o esos misterios que a veces os acompañan en las altas cumbres, ¿no? Pero a mí es que me parecen absolutamente normales, entre comillas, ¿no? Primero porque no siempre estás en situaciones al límite. Hay determinados tipos de emociones y sentimientos que solamente te vienen cuando estás en determinada posición y en determinado lugar. ¿Qué ocurre? Que tu fisiología está al límite de lo que somos, al límite de lo que podemos hacer, al límite de dar un paso, al límite de mantenernos con vida. Y en ese tránsito, porque es realmente un tránsito entre la vida y la muerte, pues nos pasan un montón de procesos químicos en el cerebro que nos llegan a hacer ver cosas que no existen, y eso es lo que explica además, y yo creo que os lo he contado, que haya desapariciones tan raras en las montañas. De repente, tipos que desaparecen de la tienda. ¿Por qué no bajó a la tienda si la tenía ahí? ¿Por qué no la vio? O porque se equivocó de ruta, o directamente porque no pudo dar los últimos 10 pasos. Claro, hay quien en otra circunstancia, digamos, de pensamiento filosófica puede hablar hasta para algunos alucinaciones, para otros imagino que auténticos ángeles de la guarda, que
que ayudan en ese último momento y que condicionan algún tipo de decisiones de resistencia que te hacen aguantar ahí, porque hay, por ejemplo, una historia realmente impresionante, la de Aaron Ralston en otra montaña, que hizo una película 127 horas, y él ve un niño, él ve la alucinación, cree que es la alucinación de un niño correteando, que luego identificará con el hijo que tiene. El futuro hijo. Le ayuda a sobrevivir, y luego él cree, o él ha contado, que el hijo que tiene, después de escapar de la muerte, se parece era como un calco niño, al niño que él cree. Que él creía. Es una maravilla, sea lo que sea, es decir, y son Herman Bull bajando del Nanga Parbat, la primera persona que sobrevive a un bivac a pelo por encima de 8.000 metros después de recorrer una arista de 6 kilómetros por encima de 7.000 metros de altitud, y en el que él cree que los alpinistas antiguos alemanes que habían muerto allí unos años antes son los que le ayudan a subir y le ayudan a bajar. ¿Por qué? Porque dentro de su cabeza está las trágicas expediciones del 32 y 34. En solo 2 expediciones mueren 26 alemanes en el Nanga Parbat. Y él lo que piensa es que son esa gente que murió en esa altura y en esa ruta quien le ayuda a bajar con vida al último campamento, ¿no? Son historias que solo nos puede contar Sebastián Álvaro, y que realmente, sí, parece que el frío casi polar llega por aquí, ¿no? Pero es un frío de admiración y de asombro en este mundo tan tecnificado. Y de paisaje interior, sí, porque al final hay otra explicación que yo creo, o por lo menos la que yo siento. Y la que yo siento es, cuando vas a una montaña de estas, tiene que ver con el paisaje exterior, ¿no? Y tiene que ver con que literalmente en una montaña como el Everest o el K2 te sales de nuestro planeta, estás al margen de nuestro planeta. Pero sobre todo tiene que ver con una mirada interior, que es de quiénes somos, qué hacemos aquí, qué estamos haciendo, por qué nos situamos voluntariamente al límite. Somos la única especie capaz de arriesgar voluntariamente la vida por un sueño. Y eso nos hace grandes, extraordinariamente grandes y también vulnerables. Bueno, qué maravilla. Yo creo que realmente es un viaje iniciático, ¿no? Un viaje interior, un viaje al fondo del alma de uno mismo. De verdad que es maravilloso. Sebastián, como siempre, que aprendemos mucho contigo. Hasta la próxima, que te recuperes, porque está aquí en nuestro plató, pero todavía tienes algún problema de sensibilidad en las manos y de congelación, ¿no? De las temperaturas de tan bajas que hemos tenido. Ha sí, sido lo una cuentas expedición. como nada, ¿no? Bueno, una pequeña cosilla, ¿no? Bueno, porque los que nos dedicamos a este negocio sabemos que tienes que pagar siempre un coste, pero ha sido un coste pequeñito y ha merecido la pena. No la cumbre, que ha estado muy bien, el que 2 compañeros subieran a la cumbre. Lo que ha estado muy bien ha sido compartirlo con gente con la que se puede ir al fin del mundo. Y que estéis de vuelta también está muy bien. Hombre, claro. Gracias, Sí. Sebastián, Muchas para contarnos gracias. muchas cosas. Hasta la próxima, amigo. Hasta la próxima. Gracias, de verdad que es impresionante. Les hemos planteado este viaje, si quieren una última ojeada, antes de pasar a las noticias, hagamos un homenaje también, ¿no? Esos 200 seres humanos que, persiguiendo un sueño, la inmensa mayoría, con esta actitud que parece casi extraterrestre en los días que corren, bueno, siguen abandonados ahí de alguna forma, o siguen en el lugar donde quieren estar, unidos a la magia de la montaña. Comenzamos nuestro informativo semanal en Perú, donde se han hallado 11 tumbas preincaicas que aún contenían momias. 3 de los enterramientos pertenecen a la cultura Lima, que se desarrolló entre el año 200 y el 700. Lo más característico es su forma de enterramiento, que es de espaldas, sobre camillas, están atados, y sus cerámicas tienen que ver con los colores rojo, negro y blanco, y un diseño de peces entrelazados. Los otros 8 esqueletos procedían de la cultura Ixma y se encontraban enterrados de cuclillas. Las momias, de edad y sexo todavía indeterminado, están acompañadas de ofrendas como cerámicas y semillas. Además, hay un templo realizado con adobe, con varias cámaras en su interior, que sirvió como un centro administrativo para la cultura Lima y después se convirtió en un campo ritual para la Ixma.
Y en Gaza se han despertado con una imagen insólita. Cientos de rayas habían quedado varadas en la playa. 220 animales que, según los pescadores locales, no eran vistas por las costas desde hace más de 6 años. Por el momento se desconocen las causas que han provocado la llegada de estos peces, a los que se ha encontrado con sangre en las aletas. Algunos expertos ya apuntan a un estado de desorientación de las rayas como consecuencia de ruidos submarinos y señales eléctricas. En Francia, un equipo de científicos ha analizado lo que quedaba del corazón de Ricardo Corazón de León. El órgano, después de 8 siglos, se encontraba reducido a polvo, pero aún así han podido saber que fue tratado con la veneración de una reliquia. Para llevarlo a cabo, la preservación utilizaron incienso, mirto, menta y margarita, además de mercurio líquido. Fue envuelto en una tela de lino y sellado en una caja de plomo. Según el patólogo Philippe Charlier, el incienso es algo que no habían visto nunca y su uso viene directamente de la inspiración divina. Según los expertos, la aromática fragancia que salía de su corazón posiblemente fue para ayudar a Ricardo I de Inglaterra a ir al cielo desde el purgatorio, donde permanecía, según el obispo de Rochester, 33 años por sus pecados. Y en París, el Museo d'Orsay se ha llenado de demonios y brujas. Se trata de una exposición, El ángel de lo extraño, el romanticismo negro, de Goya a Max Ernst. Una muestra que reúne más de 200 pinturas, esculturas y dibujos que datan desde el siglo XVIII hasta comienzos del XX. El romanticismo negro surgió en Inglaterra con las novelas góticas. Inmediatamente, las artes plásticas se unieron al género del misterio y de lo tétrico. Después, en plena Segunda Revolución Industrial, resurgían las brujas, los esqueletos, los demonios, que fueron pintados y recreados por numerosos artistas. Como ya saben, hace unas semanas un gran asteroide pasó muy cerca de la Tierra. Pues bien, el año que viene es muy posible que un cometa impacte contra el planeta rojo. El C2013A1 pasará muy cerca de Marte, tanto que los especialistas creen que puede chocar contra él, lo que significaría que el clima cambiaría, aumentando mucho la temperatura y el planeta ya no podría ser habitado por los humanos. Si la colisión se produjera, el impacto sería como el de una bomba de 20.000 gigatones y formaría un cráter de 50 kilómetros de diámetro. Ya que estamos hablando de animales, fíjense lo que ha pasado en Polonia. Julia, una niña de 3 años, está jugando cuando se adentra en el bosque y se pierde. Se hace de noche, sus padres desesperados llaman a las fuerzas de seguridad, más de 200 personas buscando a la niña. La temperatura, 5 grados bajo cero. Por la mañana ya la daban por muerta. La madre estaba en un estado de shock, llorando. La niña la oye, reacciona y entonces la rescatan. ¿Cómo había logrado sobrevivir? Porque su perrito, un perro negro pequeñito, había estado toda la noche dándola calor. Dicen que es casi un milagro que ese animal pudiera taparla durante toda la noche y que así consiguiera sobrevivir. Y en Tasmania, los habitantes del suburbio Hobart dieron también una llamada de atención a las fuerzas de seguridad. Estaban viendo algo que caía del cielo, una especie de haz de luz que impactó contra la tierra y provocó un círculo de fuego. Dentro de él aseguran que vieron a un ser cogiendo algo. Cuando los bomberos llegaron, allí no había absolutamente nada. No saben qué provocó el fuego, no saben quién era ese ser de aspecto un tanto extraño que al parecer pululaba dentro de esa circunferencia. Un misterio, un objeto volante no identificado que impacta con un rayo de luz en la Tierra y un extraterrestre recogiendo algo. Y si van a Moscú, no se pierdan este museo que está causando muchísima polémica. ¿Por qué? Porque tiene una estatua de Lenin. Bueno, no tenía que ser nada extraño, ¿verdad? Pero ¿y si esa estatua respira? Fíjense cómo se mueven las manos, el pecho, cómo hace esas respiraciones. Un muñeco hecho en cera y que tiene respiración. Los rusos no se lo han tomado muy bien. Y ahora vamos con un tema muy serio y con un tema muy grave y de gran alcance. No hace falta más que ojear la prensa y los diferentes medios para darnos cuenta de cómo están llegando, y no con cuentagotas, las noticias de alarma por fraude alimentario, conspiración a nivel de las cosas que están en nuestra casa o las cosas que ingerimos, y
Historias que pueden parecer anecdóticas, se ha encontrado determinado componente en cierta carne o demás, que parece que no guardan gran riesgo para la salud, luego tienen una continuación en el mundo de las personas e investigadores que creen que hay manos ocultas, ¿no?, que manejan todo esto, que la industrialización está haciéndonos vivir una vida tóxica, que no somos conscientes, que vamos como rebaños adormecidos y que estamos ingiriendo, respirando, tocando materiales que son peligrosos para nuestra salud, pero que la constante publicidad, el bombardeo, la estructura que hemos hecho del mundo hace que, bueno, nos dé igual, no nos enteremos y sobre todo no se nos cuente. Desde esa perspectiva de la conspiración, de la vida tóxica, vamos a establecer una vez más un asunto que tiene que ver con el consumo cotidiano. Hemos tenido debates, ustedes lo saben, muy polémicos sobre ciertos elementos. Ahora las últimas noticias, algunas espantosas, nos ponen en guardia. Por ejemplo, en Galicia se ha descubierto una red, unas instalaciones donde al parecer animales enfermos eran no enviados a incineradora, sino transformados en piensos animales que comían animales que nosotros comemos. Y uno se pregunta, ¿esto es una locura? ¿Qué posturas puede haber aquí? ¿Se puede defender la comida y los materiales cotidianos que tenemos en nuestra casa hoy? Yo creo que el debate es interesante. Para adentrarnos en él, este fragmento, esta información, todo es, por desgracia, información absolutamente real y muy reciente. Es adentrarse, zambullirse, por desgracia, en una vida que, igual sin saberlo, es absolutamente tóxica. No es la primera vez que ocurre. La historia de nuestro país es, por desgracia, rica en fraudes alimentarios. No hay más que recordar casos devastadores como el síndrome tóxico supuestamente producido por el aceite de colza o el del alcohol metílico, que dejaron tras de sí cientos de víctimas. Durante las últimas semanas han saltado a la luz pública diversas informaciones que han causado una gran alarma social sobre los alimentos que consumimos y los productos tóxicos que atacan nuestra salud, en donde teóricamente nos sentimos más seguros, nuestro propio hogar. Todo comenzó hace apenas unas semanas con los casos detectados a nivel mundial, en los que aparecían diversas cantidades de carne de caballo en productos etiquetados como 100% vacuno. Un fraude en el que hamburguesas, congelados y platos cocinados resultaron contener algo más que carne de vaca en su composición. De igual manera, comienzan a detectarse casos similares en el etiquetado de pescados como la merluza, el mero y el bacalao, sustituidos por otros de menor precio. Mucho más alarmante, sin embargo, es la investigación de la Guardia Civil sobre una trama que utilizaba restos de animales enfermos, principalmente perros abandonados y animales procedentes de clínicas veterinarias y hasta de zoológicos, para fabricar piensos con los que alimentar mascotas e incluso ganado destinado al consumo humano. No hay que olvidar que la terrible epidemia de las vacas locas se originó precisamente como consecuencia de este tipo de prácticas. Pero lo más grave vendría unos días después, cuando la Organización Mundial de la Salud hizo público un informe en el que revelaba que nuestro propio hogar es una suerte de trampa tóxica, poblada por decenas de sustancias químicas altamente perjudiciales para el organismo. Según este informe, prácticamente todo lo que tocamos y manejamos a diario, nuestros muebles, aparatos electrónicos, productos de aseo o limpieza y un interminable etcétera, estarían contaminados por una peligrosa familia de sustancias llamadas disruptores hormonales, productos que al introducirse en nuestros cuerpos, al ser ingeridos, inhalados o simplemente tocados, alteran profundamente las funciones del sistema hormonal de los seres humanos, con gravísimas consecuencias. Los efectos de estas sustancias pueden producir un catálogo de importantes trastornos: obesidad, infertilidad, dificultades de aprendizaje y memoria, deficiencias en la sexualidad, diabetes, problemas cardiovasculares, cáncer y una gran variedad de otras enfermedades. La exposición a estos tóxicos podría ser la explicación de ciertos fenómenos epidemiológicos en los últimos tiempos. La prevalencia del asma y las alergias en niños se ha duplicado en los últimos 20 años y es ahora la principal causa de hospitalización infantil y absentismo escolar.
Ciertos defectos de nacimiento, como los de los órganos reproductores masculinos, están en aumento. La incidencia de cáncer pediátrico, leucemia y malformaciones del cerebro han aumentado, al igual que la incidencia de cáncer testicular. Esta noche, en Cuarto Milenio, debatiremos sobre si los productos que hay en nuestra nevera y llegan a nuestro plato, o los elementos con los que convivimos a diario, son realmente seguros, o por el contrario, vivimos inmersos en un cerco químico del que es casi imposible escapar. Antes de observar este reportaje, yo les decía que llegaba una noticia de última hora. La envía nuestro buen amigo y miembro de esta familia milenaria, Diego Marañón. El titular, y voy a evitar las marcas evidentemente, dice algo así como: China halla bacterias fecales en un cargamento de tartas de almendra con chocolate que procedían de unos famosos establecimientos del norte de Europa, pero instalados en todo el mundo. Es una noticia más y uno se pregunta, ¿es que tenemos más información que nunca y por eso se descubren cosas que siempre han estado ahí? ¿O es que ahora la globalización nos lleva, como decía nuestro compañero Santiago Camacho en el reportaje de introducción, a un cerco químico, tóxico, no sé cómo llamarlo, del cual ya el hombre moderno es prisionero y no puede escapar? Tenemos invitados excepcionales, de verdad, para un debate que sé que puede causar cierta alarma, pero está en la calle y tenemos que analizarlo, y por eso creo que hemos traído a dos posturas bien compensadas. Quiero presentarles a Jorge Luis García, él es responsable técnico de Xecnotex Laboratorios, es un spin-off del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, perteneciente al CSIC, y de la Universidad de Santiago de Compostela. Le agradezco mucho su presencia hoy aquí, porque él nos va a contar en unos minutos en qué están metidos, qué se está viendo a día de hoy. Creo que es una información interesantísima. Jorge, bienvenido, gracias. Gracias a vosotros. Por estar con nosotros. Por cierto, estáis viendo muchas cosas, ¿no?, últimamente. Últimamente sí. ¿Demasiadas? Bueno, digamos que estamos un poquito en el candelero. Bueno, pues nos vas a contar elementos clave que yo creo que van a llegar a todo el mundo, porque parece que ahora sí que hay medios para saber qué consumimos. Y ahí empiezan los sustos. Seguramente para el doctor Cabrera no haya que llevarse tanto susto ni tanta alarma. No lo sé, él estuvo muchos años dirigiendo el Instituto de Toxicología. Doctor Cabrera, buenas noches. Buenas noches, Iker. Digamos para el espectador que la seguridad 100% no existe en nada. Ni siquiera en la propia vida. Yo no sé si dentro de una hora voy a morir, no lo sé. Por lo tanto, no existiendo la seguridad 100%, yo creo sinceramente que hoy vivimos con más seguridad que hace 2000 años. Doctor, esa es mi opinión. Perfecto, como siempre. Déjenme que les presente a un periodista de investigación, Carlos de Prada, su obra, digamos, fundamental, vital, sobre este campo que hoy nos interesa, es la epidemia química, y desde luego Carlos lo tiene clarísimo. Bienvenido, Carlos. Hola, bien hallado. Aunque sea en un titular, ¿ese cerco químico de la vida tóxica nos tiene ya atrapados? Hombre, hay un hecho fundamental, ¿no? Y es, vivimos, y los casos que han salido en el reportaje precedente son muestra de ello, una progresiva desnaturalización de la vida en general, de la alimentación y de muchas otras cosas que nos rodean, ¿no? Y en cuanto a la química, hay que decir que, por ejemplo, en 1930 el hombre producía en todo el planeta 1 millón de toneladas de química sintética al año. En estos momentos pueden ser 700 u 800 millones de toneladas de química sintética. Son más de 143.000 sustancias sintéticas, es decir, que no existían en la naturaleza, las que se han preregistrado en la Unión Europea. ¿Sabes qué porcentaje de esas sustancias, de más de 100.000 sustancias, han sido estudiadas más o menos debidamente acerca de los riesgos que pueden entrañar para la salud de las personas o el medio ambiente? Menos del 1%. Vamos a dejarle, Carlos, perfecto. Como periodista, además yo creo que Carlos representa muy bien, podrán estar ustedes de acuerdo o no, se lo veremos, ese periodista que de pronto encuentra un ámbito y dice, es que esto hay que denunciarlo, ¿no? Ya yo creo que es más allá de la propia profesión, es decir, se encuentra con unas cosas que no le convencen y que son peligrosas a su modo de ver. Y seguramente esta noche tendremos muchos elementos para poder saber hasta qué punto, ¿no?, llega ese nivel de alarma. José Manuel Nieves, no hace falta ninguna presentación, imagino que en su diario en ABC, en la sección de ciencia, habrá escrito en torno a estas cosas.
pero está en ese lado de la mesa, como casi siempre. José Manuel, bienvenido. Hola, Iker. Bueno, así como introducción, decirle a Carlos dos cosas. Simplemente el hecho de que una sustancia sea sintética no es sinónimo de que sea mala. Eso para empezar. Entonces esas cientos de miles, pues probablemente, no sé qué porcentaje, pero seguro que muchísimo, son positivas, porque no tendríamos ni tejidos, ni plásticos, ni ordenadores, ni coches, ni camas, ni casas, no tendríamos nada, ¿no? Necesario para el progreso. Efectivamente. Que luego no sea perfecto y que haya algunas de ellas, o muchas de ellas, que hagan daño, está bien. Y después, simplemente decir una cosa, el que se produzcan más sustancias químicas también tiene que ver, está hablando de la década de los 30, yo te voy a poner otra cifra, si ese reportaje que hemos visto al principio lo tomamos al pie de la letra, primero deberían de estar los hospitales colapsados de gente medio muerta o deformada o con deformidades horribles, cosa que no sucede. Y segundo, por citar cifras de la FAO y de la OMS, en 1960 éramos 3.000 millones de personas y hoy somos, pues creo que estamos en 7.000 ya, 6.900, casi 7.000. Es decir, se ha más que duplicado en estos últimos 40, 50 años la población mundial. Algo que en un ambiente de veneno sería muy complicado de conseguir. Perfecto, José Manuel. Tenemos ya unos titulares y, por supuesto, vamos a escuchar a Jorge, al menos con algunos ejemplos, y abrimos el debate de inmediato, ¿os parece? Pero yo quiero saber, Jorge, en su laboratorio, a nivel de toparse directamente, ¿no?, con las sustancias a nivel alimentario. Creo, Jorge, que hay mucha alarma, ¿no? Que han surgido noticias, había una que era tremenda, yo la he intentado seguir, que precisamente nacía en Galicia y en Salamanca, con animales, para que todo el mundo lo entienda, que tenían que ir directamente a la incineradora, que algunos decían que eran animales enfermos, animales, desde luego, no aptos para el consumo. Se ve producido, por desgracia en este país somos expertos en eso, o hemos sido, por desgracia, un desvío, y se estaba reciclando para piensos animales, que es un escándalo, ¿no? Pero a nivel de esos alimentos que yo creo que a la señora, al señor que nos ve ahora mismo sí que le llama la atención, ¿no? Porque estamos consumiendo esto. Bueno, el escándalo este de carne que no es esa carne, ¿eso es más cotidiano de lo que parece? Digamos que sí. Nosotros llevamos desde el año 2007 analizando alimentos y estamos viendo que sí que se produce fraude por sustitución de especies que son digamos, de un menor precio, como puede ser, por ejemplo, en el caso de la pesca, pues productos como pueden ser merluzas o bacalaos que se sustituyen por otras especies de menor precio como abadejos o merluzas que tienen, digamos, otra procedencia. Engaño, fraude, digamos, más bien monetario, ¿no? O sea, que no representa un daño para la salud, pero te están engañando. Digamos que sí, es un fraude económico. Digamos que introducen especies que tienen menor valor y mantienen el precio del producto, con lo cual hay un desequilibrio que puede llegar a ser importante. Que sería un poco picaresca Made in Spain, imagino que será universal, pero aquí también. Y que la globalización, que ahora hablaremos de eso, ha llevado a que eso ocurra más y más, ¿no? La forma de llegar al consumidor. Y luego, ¿cuál ha sido el elemento o lo que tú estás viendo desde ese 2007 que más te está alarmando o más os está alarmando o más inquietante puede ser para el gran público? Bueno, nosotros empezamos en productos de la pesca y hemos ido derivándonos hacia productos cárnicos, incluso a lácteos, pues precisamente por los propios clientes que nos están mandando productos y nos demandan este tipo de analíticas, viendo que quieren verificar el contenido de esos productos. Pues por poner un ejemplo, puedo hablar de productos lácteos, de los quesos, que estamos últimamente haciendo un proyecto de investigación en el que nos estamos encontrando que sí existe cierto nivel de fraude. Por ejemplo, con el tema del caballo, pues es importante decir que una carne que no está declarada, no está tampoco trazada y no sabemos el origen de esa carne. Y ahí puede llegar a haber un problema. O sea, simplemente que habría que, digamos, decirle a las autoridades o a las administraciones que aumentaran los controles. Claro, perfecto. Pero entonces, O que Jorge, yo te preguntaría, ya que te dedicas a eso, sí, si tuvieras que establecer en términos porcentuales cuál es la cantidad de fraude o de tal con respecto a toda la cantidad de carne que se vende en España o en Europa o en el mundo, no sé, las cifras, ¿de qué estamos hablando? O sea, ahora de repente ya no puedes ir a la carnicería a comprar porque no sé qué, o estamos hablando de qué tipo de porcentaje de esos fraudes. Hombre, no está cuantificado, realmente no hay muchos estudios en España a ese respecto, pero podríamos estar hablando de un 10%.
De un 10%. Un 10%, cuidado, es más de lo que me esperaba escuchar. Es más de lo que esperaba. Es más de lo que me esperaba escuchar, oye, desde luego. Y una cosa que quiero lanzar. Esta noticia, por ejemplo, que surge, luego son noticias que van, vienen, pero que se unen a este. ¿Esto ya parece más grave o no? No lo sé, Carlos. Por ejemplo, tu opinión, o debatimos bacterias fecales en un cargamento de tartas. Bueno, pero vamos a ver, cuando hablas de bacterias fecales, hablas de bacterias que tú ingieres y salen en la caca. Y que contaminan el agua y con ese agua se riega una lechuga que se come la vaca y la vaca cuando se muere y la haces carne, ahí está. O sea, cuando hablas de bacteria fecal, no estás hablando de una bacteria, o sea, no estás hablando de caca. Entonces, es que esto la gente lo tiene que entender. Pero estás hablando de bacterias que contaminan. Pero todos los alimentos tienen estas bacterias, entonces. No, pero vamos a ver, ¿con qué, si fuese así? Iker, ¿con qué se ha abonado la tierra durante toda la vida de Dios? ¿Con estiércol? ¿Con qué? Yo sí quería comentar una cosa sobre lo que antes dijo Nieves, ¿no? Se ha producido mucha química, evidentemente. Una parte de esa química tiene que ver con el bienestar. No toda esa química es tóxica, pero el gran problema es que antes de producir muchas cosas, por ejemplo, se ve que una determinada sustancia, como pueden ser algunos compuestos perfluorados, que me perdone la audiencia, los espectadores, los compuestos perfluorados son un grupo de sustancias entre las cuales, por ejemplo, está el teflón y otras que se utilizan, pues a lo mejor ve un químico, hombre, qué bien viene esto para que no se pegue a la sartén algo, y lo pone en el mercado. ¿Qué es lo que ha pasado? Eso ha pasado con el teflón y ha pasado con muchas otras cosas. Se ve un fin utilitario concreto de una manera reduccionista, se pone en el mercado sin haber estudiado previamente sus posibles efectos para la salud de las personas o para el medio ambiente. Esa ha sido la tónica general. ¿Y hay efectos? No todas las sustancias tendrán efectos, pero han sido tantas las que se han puesto en el mercado y en tales volúmenes de producción que muchas de las sustancias a las que nos exponemos cotidianamente, y nosotros, por ejemplo, tenemos una web sobre esto que es Hogar Sin Tóxicos, una campaña que yo llevo adelante, donde informamos en un hogar la cantidad de cosas que pueden contener, que es lo que estaba comentando la Organización Mundial de la Salud. Cuando la Organización Mundial de la Salud, que es extraordinariamente conservadora a la hora de sacar documentos, habla de esto, es que esto es un problema que están denunciando miles y miles de científicos en todo el mundo. Es un problema real. Se está hablando mucho, Carlos, porque esto yo creo que es otro elemento interesante para meter aquí en el debate, que esto ya sería otra vuelta de tuerca sobre esta cosa más cotidiana de la carne, el tóxico. Se está comentando, y Carlos es un abanderado en ese aspecto, en la denuncia, que hay ciertas sustancias que directamente perjudican nuestro interior y se llaman disruptores endocrinos. ¿Qué significa eso? Los disruptores endocrinos son un grupo muy amplio de sustancias, se van identificando muchas, decías que se han producido muchas y no sabemos si son tóxicas todas, pero por ejemplo, lo que estamos viendo no es que cuanto más se estudie se ve que baja la lista, no, es que crece la lista. Son centenares de sustancias. Económicos muchas veces, dirán, ¿no? Los disruptores endocrinos son centenares de sustancias muy diferentes. Algunas de ellas, por ejemplo, son pesticidas. Pero que tienen efectos como que algunos son hasta beneficiosos. ¿Algún disruptor endocrino? Sí, por supuesto, que producen efectos beneficiosos en el organismo. ¿Cómo cuál? Pues ahí te lo puedo traer porque hace pocos días además estuve mirando un estudio que hablaba precisamente de eso. No me lo he traído porque no pensé que fuéramos a hablar de eso, sí. pero hay algunos, de esos centenares, algunos no se sabe qué efectos producen, otros se sabe que producen unos efectos negativos y otros producen unos efectos positivos en el organismo. Pues mira, por ejemplo, entre los disruptores hormonales están las famosas dioxinas, un grupo de sustancias tristemente famosas. Están algunos pesticidas, entre ellos el DDT, que se eliminó del mercado y que tiene efectos de alteración hormonal, por ejemplo, de feminización, porque muchos de los efectos de los disruptores endocrinos... ¿Feminización? Porque claro, ¿cuál es el problema de los disruptores endocrinos? Que de alguna manera imitan, bloquean o perturban hormonas, el equilibrio hormonal del organismo. Por ejemplo, hay un grupo de sustancias muy preocupantes que son los talatos. La gente dirá, bueno, ¿y qué son eso de los talatos? Bueno, pues los talatos muchas veces están en los cosméticos, están en los plásticos utilizados como reblandecedores. Y se liberan, se quedan en el polvo doméstico y lo inhalas. O cuando te pones una crema que pueda contener talatos, cosa que sucede con frecuencia, pasan al torrente circulatorio a través de la piel. Bueno, pero esto que está contando Carlos... Vamos a ver, un momento, por favor, pero mucha. Es que, dicho así, parece que es que estamos ante la hecatombe, y no para nada, en absoluto. ¿Lo debatimos? Es decir, lo que estamos es ante un despliegue
enorme de conocimientos científicos que nos están diciendo trocito a trocito lo que nos está sucediendo y a lo que estamos expuestos, no siempre con buenos efectos. Pero, José Manuel, comprenderás que el gran público, yo desde luego como ejemplo, no sabemos nada de esto. Vamos a ver... ¿Y por qué no se nos cuenta de estas cosas? Hay o sea, hacer un tratamiento hormonal en una clínica es una cosa normal. Es decir, se hacen muchas mujeres, muchos hombres, por distintos motivos, se hacen tratamientos hormonales. Sí, pero que tú no lo sepas... El tratamiento hormonal ha habido que retirarlo. Como la terapia hormonal sustitutiva, porque contribuía al cáncer de mama. Perfecto, pero es decir, estamos siempre jugando, ¿cómo te lo explicaría yo? La historia de la humanidad, desde que éramos unos cuantos miles hasta que somos miles de millones, es una línea. Y esa línea hace como dientes de sierra. A mí me parece que hoy lo tenéis un poco difícil, ¿eh? No, en absoluto. Porque esto causa, por lo menos, escuchando así a Carlos, dices... Iker, en el año 60, la esperanza de vida del ser humano era de 52 años. Bien, es un buen argumento. Es un buen mundial. Y ahora mismo está en los 70 y tantos. En España, en los 60 era de 65 y ahora están en 81. Es decir, en estos últimos 50 años, insisto, la línea ha ido progresando. Me parece un buen contraataque en ese aspecto respecto a lo que dice Carlos. Yo no sé, a veces enseñar papeles así es malo porque no lo cogerá bien la cámara. Nuestro realizador coge todo. Esto es una gráfica sacado del Centro Nacional de las Estadísticas de Salud de Estados Unidos. El cáncer en hombres y en mujeres en 1930, el cáncer en el año 2000. Evidentemente, pero es que eso es lógico, el gasto Carlos. de inversiones en cáncer entre 1963 y 2004. Es lógico. El cáncer es una enfermedad que va muchas veces relacionada a nuestra forma de vida. Claro. Y nuestra forma de vida está rodeada de un montón de cosas que hace 30, 40, 50 años no lo estaban. Y no todas esas cosas son saludables, empezando por nuestras propias costumbres. Tú dices, imaginémonos ese estado ideal, el del hombre en la naturaleza, en el que todo es puro, limpio y sin contaminar. Ahora mismo tú coges, y más de la mitad de la población que vive en ciudades, la sueltas en el campo a vivir en ese ambiente tan limpio y natural y se muere porque ya no está adaptada ya la especie humana, o por lo menos la urbanita, la especie humana en una gran parte ya no está adaptada a vivir en esas condiciones de pureza, limpieza y de todo. Vamos a hacer una cosa, José, vamos a hacer una cosa en este momento, porque yo creo que esto es muy interesante. Hemos pasado del ámbito alimentario, donde parece que no tenemos que estar muy asustados del todo, Jorge, creo yo, porque no sé, simplemente lo digo como anexo, si alguna de estas sustancias que pueden ser disruptores hormonales, sustancias que pueden afectar a nuestras hormonas, las habéis encontrado en carnes, pescados y demás en España. Realmente nosotros no hemos encontrado ninguna de estas sustancias. Sí que hemos llegado a analizar a petición de clientes que sí están preocupados quizás porque los productos cada vez llevan más productos químicos. Que eso sí que es una señal clarísima. Eso es una señal clara, sí. O sea, los clientes, digamos los productores, comercializadores están preocupados porque los productos cada vez, digamos, tienen más química. Contienen menos, por ejemplo, una carne, contiene menos cantidad de carne y puede llevar más agua, y distintos aditivos. Y sí que nos han pedido alguna vez analizar las famosas dioxinas y PCBs. Y mercurio, sí, los metales pesados en productos de la pesca, la verdad que sí, que hay bastante preocupación, sobre todo en pescados grandes como los atunes o los peces espada. ¿Eso qué es, Jorge? Permíteme, para volver un poquito para ir entre dos mundos, que los pescados tienen una gran cantidad de mercurio. Que es una sustancia, imagino que no es... Es un metal pesado que se acumula en el organismo y después pues nosotros lo ingerimos y el neurotóxico y muchas otras cosas. Pero esto que comenta Carlos en concreto, digo para algo de tranquilidad, ¿no habéis encontrado vosotros en vuestro laboratorio elementos en carne? En tema PCBs y dioxinas no hemos encontrado nada y en metales pesados sí se encuentran niveles, evidentemente, pero dentro de lo que marca la legislación europea y española. Perfecto. Y una cosa más, antes de seguir debatiendo, que me parece interesantísimo y entiendo la alarma, y encima está la filosofía global de que estamos variando el mundo hacia un mundo que puede ser más longevo, evidentemente, pero con un pago importantísimo, ¿no? Que es estar sometidos a enfermedades de una manera que antes no conocíamos. Si puedes, casi en titulares, Carlos, para continuar debatiendo, en nuestra casa, a nivel cotidiano, la casa de cualquiera de nuestros espectadores, ¿qué cosas pueden tener estos elementos que tú denuncias en la epidemia química? Muchas cosas. De todas maneras, antes de decirlo, quiero decir que yo siempre voy en positivo, o sea, no hay que alarmarse en exceso, entre otras cosas porque eso bloquearía la acción. Siempre hay que conservar la capacidad racional, la frialdad, no hay que ser hipocondríacos,
pero es un hecho que en buena parte de las cosas que hay en un hogar, y además sobre esto es que se publican documentos, por ejemplo, de contaminación de interiores, de espacios cerrados, de viviendas, incluso por la Organización Mundial de la Salud, reiteradamente. Documentos que conocéis vosotros y 4 más. Permíteme, si el gran público no lo sabe. El problema es que no llega a la población. Claro, pero son públicos. No llega, el tema es que no llega a la población. Entonces, bueno, es que puede haber, por ejemplo, una pintura que hayas usado en casa, puede contener trazas de sustancias químicas. Productos de la limpieza, pueden contener innumerables cosas. Recipientes. En la última campaña que hemos lanzado es una campaña sobre el bisfenol A, que es el contaminante hormonal, el disruptor endocrino más famoso. Cuéntanos, por favor, Carlos, porque esto sí que tiene que ver con la alimentación, en el sentido de que muchos empaquetados, muchas cuestiones como latas, tienen esto. Cuéntanos. Sí, muchas latas de comida tienen en su interior un revestimiento que sirve para que no haya corrosión y para que no pase el sabor del metal al alimento. Son unas resinas epoxi que básicamente, entre otras cosas, contienen bisfenol A. El bisfenol A se ha estudiado, además de manera muy amplia, que migra una parte de esta sustancia química, de este compuesto, migra al alimento. Y entonces lo tenemos en nuestros cuerpos. Si nos hiciéramos una analítica, todos los que estamos en esta mesa y probablemente todos los que nos están viendo, tenemos bisfenol A en nuestro organismo. ¿Sabes cuándo? Perdóname, simplemente, ahora vamos, José Manuel, pero simplemente para que todos los elementos, que algunos no aparecían en el reportaje, cuando yo, desde mi ignorancia, repito, supe de esa palabra antes de leer los trabajos de Carlos. Cuando me dijeron algo de biberones, cuando nació mi hija Alma, biberones, no sé qué, bisfenol, los farmacéuticos. Claro, es que en el año 2011 la Unión Europea resolvió eliminar el bisfenol A del plástico policarbonato de los biberones infantiles, precisamente o sea, que por los biberones toda... que dan a los niños tenían eso. Claro, era policarbonato y el policarbonato básicamente es puro bisfenol A, mezclado con otras cosas, pero es puro bisfenol A. Entonces, como había una migración para proteger a los niños, pero claro, lo que vemos, y por eso hemos lanzado una campaña, es que no basta con eliminarlo de los biberones. Hay que eliminarlo de cualquier tipo de material, eso es lo que nosotros defendemos, que esté en contacto con alimentos. Y eso, por cierto, lo ha hecho hace nada Francia, precisamente porque hay una acumulación de estudios científicos enorme, centenares de estudios científicos, que asocian el bisfenol A niveles bajos de concentración a los más dispares posibles problemas sanitarios. Pero vamos a ver. ¿Y se eliminará? Bien, ¿Y se eliminará? Pero ¿cómo es posible, doctor, que te veo muy callado, muy silencioso, y tú has estudiado esto, ¿cómo es posible que o sea, los biberones, o sea, que todos los que hemos tomado de alguna forma biberón en nuestra vida hemos tomado ese bisfenol, que yo no sé, y en el 2011 ya no? Y dices, bueno, ¿y todos los de antes del 2011? Como la inmensa mayoría del público, ¿qué pasa? Hace 15 años. ¿Esto no es para alarmar o qué? Hace 15 años, sí, que en el Instituto Nacional de Toxicología, donde yo he trabajado 15 años, denunciamos a la Unión Europea que había phtalatos en los biberones. ¿Esto que había, tú lo denunciaste hace 15 años? Hace 15 años, sí, pero esto es muy antiguo. Esto es muy antiguo, lo que pasa que yo soy un toxicólogo, joder, y yo esto lo he estudiado hace 15 o 20 años, esos son temas antiguos. Pero la Unión Europea hoy... Sí, antiguo, pero este el biberón. Bueno, de acuerdo, pero la Unión Europea hoy ha establecido unos LMR, que llaman límites máximos de residuo, tan restrictivos que incluso sabéis todos que hay una guerra de hormonas con las carnes de Estados Unidos. Europa prohíbe la importación de carne de Estados Unidos porque los americanos le meten a las vacas cearanerol, que es un disruptor endocrino, para que crezcan más deprisa. Y están prohibidísimas. Hay una guerra terrible. Y allí se comen. Es decir, pero entonces el ejemplo es que esta humanidad en la que vivimos se ha convertido en una especie de monstruosidad. No, pero vamos a ver, es el precio que se paga por el progreso. Y ahora digamos, si quitamos el ftalato, el bisfenol A, el B y todos los polímeros y todo, si quitamos todo, ¿en qué nos quedamos? Pues nos quedamos en Altamira. Y si quitamos... Y en Altamira, no está mal, no está mal. Y si quitamos las latas de conserva, que están muy bien, que nos quedamos sin comida. Nos quedamos sin comida, pero si la nadie, comida que más tiempo aguanta y que más fácil es con... Nadie defiende quitar las latas de conserva. No, el pero tema es que si una cosa tiene... Yo si estoy en mi casa y te estoy escuchando, tiene 200 cojo todas las latas y las tiro. Claro, yo también. Muy ¿Sabes? serio. Claro, es que es un error, es que no pasa nada, si no porque te has comido ayer. Mira, una prueba de que no es así del todo, ¿no? O sea, en Estados Unidos, antes de que incluso... porque en Estados Unidos han sido mucho más tardíos a la hora de adoptar medidas, los propios fabricantes han eliminado el bisfenol A y no han tenido ningún problema. Claro. El amianto, todo el mundo se resistía a restringir el amianto. Ahora se ha restringido, ¿qué pasa? Durante 50 años estuvieron oponiendo a todo lo que estaba diciendo la ciencia sobre el plomo. Ahora se ha quitado el plomo. Ha pasado algo. ¿Qué nos enseña no vamos eso, a ir a Carlos? Altamira. ¿Qué nos no está vamos a ir a enseñando Altamira. eso? Nos está enseñando... ¿Qué nos enseña eso? Hay una cosa que se llama principio de precaución. Vamos progresando porque necesitamos producir muchas más cantidades de alimento. Si es posible, más rápido. Somos cada vez más. Nos seguimos multiplicando. Las tierras cultivadas aumentan en millones de kilómetros cuadrados cada año y son limitadas dentro del planeta. Los ganados tienen que reproducirse más. Es decir, tenemos que acelerar todo eso y evidentemente que no es perfecto.
es bueno porque permite, por un lado, que aumente la población alimentada. Muy imperfecto, José No, Manuel, no, perdóname, pero es que todo esto junto y sumado no genera un nivel estadístico grave de pérdida de vidas humanas, sino se van ganando vidas humanas, se va ganando, hablamos de las enfermedades nuevas, y todas las que se han erradicado, y todas las que están en vías de erradicación. Hace 40 años en nuestro país la gente se moría de cosas que hoy dan risa, y eso ahora mismo no sucede. Es decir, pero tenemos que coger las cosas, yo estoy de acuerdo contigo. Otra cara también. No, pero no es otra cara, es en una escala del 1 al 100, estamos hablando del 99,9 de lo que yo te estoy diciendo y del 0,1 de lo otro. Que es importante. Me temo que no va a ser así. Importante. No, no te digo que no, pero mira, que seguimos avanzando. Es que mira, igual que esta gráfica que he sacado del cáncer, esto es de la leucemia, esto es de alergias alimentarias. Claro. Esto es una gráfica muy interesante que tiene que ver con lo que dices. Una que muestra cómo han caído la tuberculosis, etcétera, y luego cómo están subiendo el asma, la diabetes tipo 1, enfermedades autoinmunes. Alergias se habla mucho, por ejemplo. Es decir, que sí es cierto, hay una serie de enfermedades que han bajado, porque hemos hecho mucho hincapié en una serie de agentes patógenos. Que son las mortales, además. Pero es que las otras también son mortales. Por ejemplo, el cáncer. El cáncer es mortal. Y el cáncer es en más de un 90% ambiental. En más de un 90% ambiental. Detrás de muchas de estas historias hay grandes guerras comerciales. Cuéntanos, no olvidemos que cada país pone con su ley los límites máximos de determinados residuos, con el objeto de que determinados productos alimenticios de fuera no entren a ese país. Eso se ha jugado aquí con los potitos de los niños, los famosos potitos estos que comen los niños. En Alemania hubo una época que pusieron un nivel muy bajo de determinados residuos para que los potitos españoles no se pudieran exportar allí. Pues es decir, esta es una guerra comercial. Permíteme, pero claro, la comercialidad y como siempre el dinero por encima de la salud nos deja helados, no es por nada, o sea... Claro, pero ¿sí tampoco olvidemos que antes la gente vivía hasta los 40 años y no daba tiempo de tener cáncer. Hoy vivimos hasta los 90 y entonces hay mucho más cáncer. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que de los cánceres que más crecen son los cánceres infantiles. No, eso no es... Y eso sí no es cierto, sí, y que cáncer eso es evidente. No y además, evidente. mira, hay estudios muy interesantes, como uno de la Universidad de Birmingham, que muestra que cerca de puntos muy contaminados industriales hay un 400% más de cánceres infantiles. Y, curiosamente, otros cánceres, como el cáncer de testículos, se dan en hombres jóvenes. Y en los últimos 40 años se ha duplicado su incidencia. Jorge, tú estás aquí como un técnico de laboratorio, vamos, como un experto de laboratorio. Lleváis unos años analizando productos alimenticios. ¿Cuántos casos reales habéis detectado con una grave contaminación? Tóxica, ¿te refieres a contaminación tóxica? Tóxica. Pues realmente ninguna. Gracias, nada más. De todas maneras, esto es un laboratorio. En España hay muchos laboratorios. No, sí, por poner un ejemplo. No, pero mira, yo te pongo otro ejemplo. Sí, claro. Que la gente hace poco, en su casa si hay, no esté atemorizada. Pero podemos atemorizar a la gente. Es muy buena la pregunta de Cabrera, porque si hubiera habido un solo caso, los medios lo habríamos replicado. Pues claro que habrá otros casos. Pero además es que yo quiero llamar la atención sobre una cosa. Es que una cosa es la contaminación grave y otra cosa es la contaminación en niveles bajos. Pero es decir, los toxicólogos muchas veces se fijan mucho en el efecto agudo, una intoxicación aguda. Pero es que hay unos efectos, y es lo que llama la atención la Organización Mundial de la Salud. No estamos hablando de que detecten muchos tóxicos, que por cierto otros laboratorios sí que los han detectado. Sino el tema es que a bajas concentraciones, aparte de que muchos tóxicos son bioacumulativos y que se produce un proceso de biomagnificación, y que tú a lo largo de la vida vas acumulando una cantidad creciente de una serie de contaminantes que se llaman orgánicos persistentes, y un por día ejemplo. te tomas la última gota y o sea, que a veces a niveles bajos... Pero tenemos un hígado maravilloso que está ahí para metabolizar. Y ese hígado maravilloso se adapta, porque llevamos millones de años evolucionando y ese hígado se carga el bisfenol, se carga el ftalato, se cargan los antibióticos. Y comíamos antes ese hígado no se había enfrentado nunca jamás antes en la historia evolutiva al bisfenol. Jamás antes en la historia evolutiva a los ftalatos. El hígado, perdona que os diga, si soy el único médico de la mesa, solo una palabra, corta, porque he hablado poco en el debate. El hígado hoy puede metabolizar el ftalato y el epifenol, que lo sepa el contribuyente, usuario, cliente. Simplemente, aunque fuese brevemente, oye, la gran pregunta, lo decía Santi Camacho, es ya no podemos salir en teoría del cerco, estamos rodeados de esto. ¿O se puede hacer alguna cosa? Yo sí, yo soy muy positivo. De hecho, mira, antes de la epidemia química hice un libro que se llamaba Antitóxico, que me lo sacó la editorial Espasa,
donde daba consejos de cómo eliminar los tóxicos. En la web nuestra, de la campaña Hogar sin Tóxicos, damos consejos de cómo reducir... alguno así como muy básico, No, por muy favor? sencillo. Casi en titulares, Pues mira, por por favor. ejemplo, una pintura, pues una pintura con un aceite vegetal y no tiene una serie de sustancias. Hay productos de la limpieza que son mucho más suaves. No meter tanto producto de la limpieza en casa de manera innecesaria. Comer si es posible, aunque a veces son un poco más caros, productos ecológicos para evitar a lo mejor algo de residuos de pesticidas. Hay muchísimas cosas. Se puede ir en positivo. Y luego campañas como esta que tenemos en contra del bisfenol A en los recipientes para eliminarlo. Es decir, por una parte, cosas que se pueden hacer a nivel colectivo, como esta campaña en contra del bisfenol A, y luego cosas que podemos hacer en casa que son muchísimas. Desde no utilizar un producto que sabes que puede contener esto y optar por productos más naturales, hasta muchas cosas. Es decir, se puede, a lo mejor no eliminar todos los tóxicos, pero sí reducir mucho los tóxicos que tenemos en el cuerpo y de esa manera sí daremos ocasión a que, como dice el doctor Cabrera, con menos carga tóxica sí pueda el hígado hacer un poco frente a la cosa. Pero desde luego con tanta sobrecarga no. Pues de verdad que ha sido un debate interesantísimo. Precisamente en Galicia, donde viene Jorge, teníamos esa noticia que yo creo que entra ya en otra esfera, ese desvío, ¿no?, de animales enfermos, cosas puntuales que por desgracia en España siempre han ocurrido, ¿no? Y parece que van a seguir pasando, y con el peligro de que los piensos sean suministrados a animales que comen, decía que había trazas en ese caso, Jorge, de ADN de perro. Esto no sé si habéis podido vosotros analizar algo, pero nosotros escándalo, ¿no? hemos diseñado un sistema para poder detectar ADN de perro en piensos y estamos precisamente ahora iniciando el estudio de, digamos que hay clientes que nos están enviando piensos para verificar que no contienen restos de perro. Esto es muy interesante, los clientes, yo creo que es una buena forma. Nuestro amigo viene de Segnotex Laboratorios, llevan sus elementos para decir, oye, ¿qué hay aquí, no? Y los piensos serían la última alarma, porque parece que se ha hecho un uso absolutamente, ya no fraudulento, sino peligroso, que un perro coma, decían eso del perro no come perro, ¿no? Pero aquí, no sé si de momento podemos tener algún resultado sobre esto o todavía Por no. ahora nada, estamos iniciando todavía los estudios. Pues nos informarás, porque este ha sido el último escándalo de alguna forma en España que nos demuestra que también está esa picaresca, ¿no? Esa picaresca a veces tenebrosa. Pero de verdad que se pueden extraer, como siempre, conclusiones de ambos bandos, interesantísimo. Y ustedes, como siempre, yo creo que no hay que causar cierta alarma, pero sí tener mucho ojo, ¿no? José Manuel, doctor, Carlos, Jorge, de verdad, ha sido un placer. Gracias a los cuatro, de verdad. Vamos a ir rápidamente con otro asunto porque llega otra noticia de última hora. Esta noche ha habido varias. Un gran investigador como Sam Parmia está ultimando prácticamente un gran trabajo, un libro que está causando bastante expectación, de alguna forma retornar de la muerte o borrar la muerte. Eso es un viejo sueño de siglos y es posible. Pero no vamos a hablar de un científico, ha habido muchos que incluso han estado aquí hablando de experiencias cercanas a la muerte. Esa muerte que, como hemos visto, puede estar próxima con tanta toxicidad. Hablamos de un niño que es bestseller en Estados Unidos. Un niño cuyo libro, o más bien el libro transcrito por su padre y, por cierto, filtrado también por su visión religiosa, evidentemente, ha arrasado. ¿Por qué? El libro se llama El cielo es real y cuenta la historia de un muchacho que pudo estar en esa franja entre la vida y la muerte y regresó para contarlo. ¿Quieren conocer la historia? Vamos allá. En el año 2003, Colton Burpo, un niño de 3 años de edad, vivió una experiencia que marcó no solo su existencia, sino también la de toda su familia. Una experiencia entre la vida y la muerte similar a los centenares de testimonios que el Dr. Raymond Moody recogió para su famosa obra Vida después de la vida. Mi experiencia ocurrió en marzo, justo antes de mi 4º cumpleaños. Empezó cuando mi apéndice se inflamó. Así que fui llevado al hospital. Me hicieron varias pruebas, pero no conseguía mejorar. Así que me llevaron a un hospital más grande y allí me diagnosticaron apendicitis. Asegura que durante un periodo de apenas 3 segundos pudo contemplar todo lo que ocurría a su alrededor mientras era intervenido, como si el tiempo se hubiera quedado detenido. Durante la primera intervención, cuando pude visitar el cielo, también pude ver desde arriba a mi padre en una habitación, rezando desesperado, y a mi madre en otra habitación, hablando por teléfono y rezando. Incluso podía ver mi propio cuerpo mientras lo operaban. El niño
no solo pudo ver a sus padres, también conoció por primera vez a otros miembros de su familia que habían fallecido años atrás. Cuando estaba a punto de entrar en las puertas del cielo, una chica vino corriendo hacia mí y me dio un fuerte abrazo. Se parecía mucho a mi hermana, pero era más baja y tenía el pelo más oscuro. Así lo aseguró tras ser reprendido por su padre cuando estuvo a punto de ser atropellado por un coche al cruzar la calle. Eso fue un poco después de mi experiencia en el cielo, justo después de que él me dijera que podía haber muerto. Le dije, oh sí, así podría haber ido al cielo de nuevo. Los que ni siquiera conocía. Esta es la historia, bueno, una parte de la historia de este muchacho, este niño. Este libro ha causado, como decíamos, una expectación sin precedentes en Estados Unidos y desde luego hay una tintura grande de cuestiones teológicas, de la creencia de los padres, una contaminación seguro también, de iconos, símbolos, pero lo importante es que seguramente este niño ha vivido un acontecimiento para él vital, asombroso, una ruptura con la realidad y también no deja de ser casual el eco que ha recibido por parte de los lectores. Se han sentido enganchados a esa historia. Está ocurriendo algo parecido, más o menos, en nuestro país, yo tengo que decirlo. Está ocurriendo algo parecido porque aquí nos hemos encontrado con otro fenómeno editorial. La investigación del doctor José Miguel Gaona. José Miguel, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Con tu libro Al otro lado del túnel, que va camino de la 10ª edición, a mí me parece algo asombroso, porque habría que multiplicar por 4 en los tiempos que corren, ¿no?, en el tema de imprenta y reediciones. O sea, nos encontramos de verdad con uno de esos libros marcantes en la historia de la ciencia, el misterio y la investigación en nuestro país. Es El otro lado del túnel. Sabes que nos alegramos especialmente, sabes que creo que es muy importante mostrar esa realidad que está ahí y, claro, el efecto en el público. Te siguen llegando historias y más que profundizar en esta, que es una más, podemos comentar, José Miguel, que lo que le pasa a este muchacho en esa operación, tú te lo has encontrado en muchos otros casos con todo tipo de detalles, ¿no? Efectivamente, de hecho, es algo relativamente usual, ¿no? Muchas veces los niños, además, da la casualidad que al acabar medicina estuve una serie de años en cirugía pediátrica, los niños tienen experiencias de este tipo con mucha más frecuencia de lo que parece. Lo que pasa es que los padres no le dan importancia, dicen son cosas de niños, etcétera, ¿no? Pero llama mucho la atención. Y además hay algo que también llama mucho la atención. Muchas personas dicen, bueno, esto es por influencia cultural, pero se da en niños realmente pequeños en los que, por ejemplo, comienzan a tener expresión verbal al año, año y medio, 2 años, ¿no? Y relatan este tipo de cuestiones. Es decir, que la influencia cultural que puede haber tenido, digámoslo así, la sociedad, la religión sobre ellos es prácticamente ridícula, nimia. ¿Cuáles son los casos, José Miguel, de niños? ¿A qué nivel de tiempo estamos hablando? Es decir, casi con la aparición del lenguaje, ya algunos cuentan, imagino que a su manera, ese encuentro que han tenido en el límite de 2 mundos, aparentemente. Es muy llamativo, porque hace 1 año y pico entrevisté, por ejemplo, a una autora norteamericana muy conocida que se llama Atwater, PHM Atwater. Ella misma sufrió varias experiencias cercanas a la muerte debido a que tiene una enfermedad crónica que no viene al caso. Pero bueno, se dedica justamente a entrevistar a niños y en uno de sus comentarios me llamó mucho la atención el que ciertos adultos tienen reminiscencias en ocasiones de este tipo de cuestiones que les sucedió cuando eran muy pequeños. Y muchas veces rompe las barreras del conocimiento de neurofisiología. En neurofisiología se advierte que más allá de menos de los 3 años, 2 años y medio, 3 y medio aproximadamente, prácticamente no se puede tener recuerdos. Sin embargo, ya de adultos hay personas que empiezan a recordar cierto tipo de cuestiones que les sucedieron en esa barrera de la supuesta no temporalidad, ¿no? Pero hay otros autores que justamente dicen todo lo contrario, que el cerebro virgen es capaz de imprimir este tipo de impresiones justamente en esos años tan vírgenes desde el punto de vista neurofisiológico. Bueno, por una cosa o por otra, es relativamente frecuente que haya personas que recuerden experiencias cercanas a la muerte en las etapas más básicas de la infancia. ¿Y eso aflora de alguna forma? Sí. Como ocurre, cuidado José Miguel, y esto es curiosísimo, con muchos vamos a llamarlo encuentros con lo extraño, situaciones propias de un estado alterado de conciencia, pero vitales, importantísimas para la persona, pero que igual hasta los 40 años
no lo recuerda. No y de lo repente, recuerda. ¡pum!, surge ahí de ese tiempo perdido. Efectivamente, son experiencias en algunos casos traumáticas, porque además al niño le resulta difícil explicarse a sí mismo por qué le ha ocurrido. Hace justamente un par de días, un compañero, además médico en este caso, me relataba una experiencia que él había tenido sobre los 2 años y medio, 3 años de edad, que le había tenido marcado toda su vida, ¿no? Y además, una vez más, como suele ocurrir, no se le había contado a nadie, para no ser tomado por loco, por desequilibrado, etc. Lo de siempre. Es decir, que es un compañero tremendo. Cosas de niños, entorno cultural, o no ser tomado por loco, ¿no? 3 grandes sacos de arena que tapan muchas veces la verdad, ¿no? Exacto. Y de repente, en este caso a los 30 y tantos, 40 años de edad, aflora el tema y se siente libre para podérmelo explicar, para intentar de alguna manera manejar ese trauma. Y hay otra cosa también que me llama mucho la atención en este tipo de casos. Los científicos negacionistas siempre alegan que este tipo de cuestiones respecto a tener una experiencia cercana a la muerte tiene que ver en un momento dado con la disociación, con el miedo a la muerte. Pero claro, también me pregunto otro tipo de cuestión importante. Parece que se olvidan que justamente es al contrario. Los niños de 2, 3, 4, 5 años, habitualmente no suele ser hasta los 9 o 10 años, no se suele tener conciencia de lo que realmente significa la muerte. Por lo tanto, es muy extraño que un niño de 2, 3 o 4 años presente lo que nosotros llamamos un proceso disociativo. ¿Qué es un proceso? La mente tiene cierta tendencia en un momento dado a cortar con la realidad y a disociarse, a partirse, por así decirlo, dejar el cuerpo abandonado y la mente se va por otro lado. Por ende, no debería, en principio, tener ningún tipo de proceso disociativo. En muchas ocasiones, por ejemplo, he visto niños que se han atragantado, han tenido incluso una parada cardiorrespiratoria. De hecho, en el hospital teníamos una colección en un bote de todos los objetos que habíamos sacado de la tráquea de los niños, porque los niños se meten a la boca de todo, evidentemente, ¿no? Y a pesar de no tener esa conciencia de la muerte, es decir, no se puede culpar a este proceso disociativo, tienen una experiencia cercana a la muerte. Tiene otras características. Los americanos le llaman, en un momento dado, la primera etapa, lo de la oscuridad bondadosa, porque casi todos los niños suelen ver ese túnel, pero se sienten tremendamente bien y en muchas ocasiones hay manos que les acompañan, como ayudándoles a llegar hacia la luz. Y también tiene otra diferencia con los adultos. En ocasiones no solamente ven adultos, ven a niños, y hay algo que también llama muchísimo la atención. En ocasiones han visto a personas mayores, que ellos no reconocen para nada, pero que meses, años después, por ejemplo, al ver un álbum familiar, se sienten sorprendidos. Pero bueno, pero si este hombre es el que estaba esperándome al otro lado del túnel. Y la madre, el padre le aclara que fue un abuelo, un tío abuelo, que había fallecido incluso años antes de haber nacido este niño, el que se encontraba ahí esperándole, ¿no? Para los niños, ¿qué ha significado en tus estudios? No sé si has podido hacer seguimientos. ¿En su vida significa lo mismo que para los adultos? ¿Es una rémora, es un peso? También hay cierta liberación. Tú hablabas de pérdida de temor a la muerte, pérdida de temor a los angustiosos retos de la vida, por tanto liberación. ¿Y para los niños qué significa cuando todavía siguen siendo niños y han vivido una experiencia de este tipo? Pues es muy curioso, porque es una experiencia enriquecedora. Imaginemos todos los que hemos sido niños y hemos tenido la fortuna de viajar a sitios distintos, no solamente el viajar como un turista, sino que te vas alimentando de montones de estímulos. Entonces, los niños que han tenido una experiencia cercana a la muerte sufren transformaciones importantes, tanto positivas como negativas. Entre las positivas se podría decir que hay ese enriquecimiento personal, hay un aumento además del nivel intelectual. Entre las negativas, bueno, Atwater, de hecho, en uno de los estudios que tiene, apunta que prácticamente el 50% sufre un incremento, pero de un 20-25% en su cociente intelectual, es decir, bastante significativo. Y luego, en algunos casos, cuando se llega a adultos, dependiendo, por supuesto, de la personalidad de cada uno, hay a veces problemas de depresión, de alcohol. ¿Por qué? La persona se ha sentido tremendamente resguardada, ha sentido que en un momento dado, en ese cielo protector, se encontraba muy bien. Esto pasa a los adultos también. Todos refieren que no se han encontrado nunca mejor justamente que en ese sitio. Y de repente abandonar esa especie de útero protector, digámoslo así, y volver a esa vida, parece como que siempre se acaba echando de menos. Siempre hay algo por ahí nostálgico. Qué tremendo, José Miguel. O sea, hay una especie de morriña
de ese otro lado. Efectivamente. Y si te pasa en la infancia, les pasa también. Claro, pero es más tiempo quizá con ese recuerdo, ¿no? Deja marcado de por vida, es decir, le pasa a los adultos, pero claro, los adultos tienen la ventaja de que pueden racionalizarlo, pueden intentar buscar explicaciones más o menos lógicas, o por último, por ejemplo, en Proyecto Túnel en Facebook, es un lugar de encuentro donde se intercambian sus propias experiencias y eso tiene un aspecto muy terapéutico, recibimos muchos correos electrónicos de profesores, de personas que están haciendo el doctorado, de estudiantes universitarios en especialidades de psiquiatría, de psicología, etcétera, que están demandando bibliografía para en sus respectivas universidades comenzar a hacer lo que en otras universidades extranjeras llevan ya una década o más. Una vez más, ¿no? Hay que intentar construir y ayudar con todo eso. Gracias, José Miguel. Seguiremos muy atentos a todas tus indagaciones. Yo creo que se ha abierto una brecha maravillosa. Es como una erosión, ¿no?, en la realidad convencional. Ahí está eso que tanto nos interesa, porque seguro tiene un mensaje importante para todos nosotros. Hasta la próxima, compañero. Muchas gracias, buenas noches. Y enhorabuena por el éxito, por supuesto. Gracias. Y ahora, no desde el otro lado de la vida, sino quizá desde el otro lado del cosmos, llegó, vamos a hablar de eso, un objeto. Una sensación de miedo incluso. Parece que al otro lado moran no solo quizá espíritus, sensaciones o alucinaciones para muchos, sino también objetos físicos, porque físico es lo que aterrizó en un punto de Andalucía en 1985. Es un caso poco conocido, pero los grandes expertos lo consideran uno de los intachables. Así que yo creo que hay que conocer esto en nuestra videoteca. Vamos a viajar a un lugar hoy abandonado prácticamente, comarca de las Medianas, Los Cabezudos, en las marismas de Doñana, un poblado que en su día levantó el Icona, ¿recuerdan? Unas pequeñas casas, la vida transcurría normal y en algunas ocasiones, sobre todo ya en los meses de primavera y verano, ciertas familias regresaban desde las ciudades cercanas andaluzas y utilizaban esos lugares como viviendas temporales de asueto. Pero algo ocurrió en las Medianas, concretamente el día 20 de abril de 1985, que aún está por explicar. Y yo voy a explicarles algunas cosas después de que vean este fragmento de la videoteca Televisión Española, El Domingo es Nuestro, porque los reporteros de este equipo tuvieron la suerte de llegar al lugar, al curioso lugar, en el momento en el cual todavía existía una marca, una impronta, una huella calcinada. Yo no quiero explicarles más de momento. Esa huella calcinada tiene que ver con la historia, con la observación de un grupo de niños y sus padres. Prácticamente todos los habitantes del poblado semifantasma se encontraron con algo en aquella tarde de abril del 85. ¿Quieren saber más? Conectamos con nuestra videoteca, con nuestro genuino túnel del tiempo. Hubo un tiempo en que este paisaje, ahora desierto, conoció el bullicio y el ajetreo de las muchas personas que vivían en estas casas. Ahora están vacías, solas, silenciosas, sin nadie. Los niños jugaban con sus bicicletas, dando vueltas por las calles del poblado. Eran exactamente las 7 de la tarde. En el cielo, los niños vieron un objeto volante que les llamó poderosamente la atención. Algo parecido a una enorme bola de luz de color naranja. Descendía despacio, poco a poco, y se acercaba a ellos en un gran silencio. Poco después, el objeto se posó suavemente en una zona muy próxima al pueblo. Una vez en tierra, la inmensa bola luminosa empezó a tomar sucesivamente diferentes colores. Es un documento periodístico y ufológico de primer nivel porque, para sorpresa de los enviados especiales de este fabuloso programa que animaba las mañanas de aquella época en los 80, resulta que todavía estaba la huella, la marca, lo que sea, el recuerdo de aquel incidente extraño. Aquí lo interesante es que había un grupo nutrido de individuos de corta edad, pero también había, como decíamos antes, adultos que comprobaron la existencia de ese objeto y dieron más detalles. Detalles muy precisos que en algunos informes, más o menos para especialistas, venían reseñados demostrando la singularidad de este fenómeno. Al parecer, cuando ese objeto vuelve a elevarse, ante el griterío, ¿no?, de la Grey que se ha concentrado ahí
observando a menos de 50 metros al extraño intruso que ha llegado hasta el lugar, contemplan que hay un trípode, 3 patas, 3 agujeros, que aparecen todavía en la filmación y han pasado varios meses. Es un círculo quemado de aproximadamente unos 20 metros de diámetro y unos agujeros que, según leo directamente del informe realizado por un grupo de investigación en Huelva, tenían 12 centímetros de profundidad. ¿Qué era lo interesante? Bueno, 2 cosas. Una, que vean qué análisis, no científico, sino casi de intuición de las personas que estaban allí en las medianas aquella tarde de abril del 85. Aquello emitía un calor, pero un calor como ellos nunca habían visto. Era como una auténtica columna de gran temperatura. Los niños acercaban las manos y, como si hubiese sido un horno, eso todavía realmente generaba una fuerte impresión al aproximar la piel. Así que, ni cortos ni perezosos, algunos de los padres de aquella pequeña comunidad de las medianas decidieron coger unos huevos, como suena, y colocarlos allí a ver qué ocurría, observando cómo se cocían prácticamente al instante. Es una de las escenas más raras, yo creo, de la historia de los misterios españoles. Asustados llamaron, por supuesto, las autoridades del propio Icona y la Guardia Civil hizo una investigación. Tenemos algunos datos muy interesantes. Se realizó esa tierra que ustedes han visto, ese círculo inmenso, en mitad de una población. Al parecer, el pH había variado, había un alto contenido en sulfatos y, sobre todo, se aseguró que cualquier material orgánico prácticamente había desaparecido. Más que quemado, aquella extensión del terreno se había deshidratado hasta convertirse poco menos que en polvo. Durante bastante tiempo, cuando regresó el silencio y aquellas familias se marcharon, la marca, de alguna forma el estigma de aquel encuentro con lo extraño, se mantuvo allí, pero ya nadie hacía caso. La escena que nos imaginamos son ese puñado de casas, la absoluta soledad y ese redondel como muestra de una visita insólita. Una de las más raras, ¿verdad? Lo interesante de este documento es que ahí estaban todavía las pruebas. El caso de las medianas, ni más ni menos, en una zona mágica como pocas, el Coto de Doñana. Después de esta maravillosa investigación, de este recuerdo, continuamos con otras investigaciones muy vividas, porque son las protagonizadas por todos ustedes a través del Gabinete de Expertos. Casos recientes, casos muy antiguos, casos que siempre han recordado, casos que aparecen como si fuese una vieja pesadilla y que no tenían apenas noción de ellos y que se revelan en su memoria, casos de todo tipo de misterios, formando un gran mosaico. Queremos seguir recibiendo toda esa información que está llegando como un torrente increíble. Ahí están las vías de contacto. El gabinete de esta semana empieza con uno de tantos, uno de esos casos. El caso nos lo enviaba Mari Carmen Vera, nos dice que ella tiene una casa en Espinardo, en Murcia, y que toda la familia ha notado cosas extrañas. Está construida, nos decía, sobre algo que en la localidad se llamaba los huertos de oliveras y que allí, pues en la guerra civil, era donde llevaban a las personas a darle el tiro de gracia. Además, dice que recuerdan los mayores como muchas de esas personas que ni siquiera eran de Murcia, que podían venir de cualquier punto de la península, pues que están enterradas allí, que siguen enterradas, que sus cuerpos permanecieron allí durante todo este tiempo. Dice que la casa se hizo hace unos 60 años, que la estrenaron sus abuelos y que han muerto 4 personas allí de su familia, algunas de ellas las han velado incluso en sus habitaciones. Que todo empezó porque empezaron a notar como cosas raras, hasta que un día, cuando se cumplía casi el aniversario de la muerte de su tía y cuando era la víspera del Día de Todos los Santos, su tía decía que era muy dada a la costura, vio al entrar en casa que había todo un reguero de botones que llevaban hasta la habitación que había sido de su tía. En un principio le extrañó, pero no le dio más importancia, lo recogió y a la mañana siguiente volvió a ocurrir lo mismo. Viven ella y su hija tan solo. Su hija muchas veces por la noche se tiene que ir a dormir a la habitación con ella porque dice que ve sombras pasar como de una parte de la casa a otra. Además que hay un olor a podrido casi constante, que en una habitación donde velaron a su abuela aparecen moscardos, así nos lo dice, muertos, que no sabe por qué pasa eso. Y algo que nos ha sorprendido realmente es que asegura que ella vio como papeles, folios que estaban encima de una mesa, empezaron a arrugarse
completamente solo, sin que nadie estuviera al lado, sin que nadie pudiera hacer ningún tipo de presión. Como si una mano los estuviese estrujando. También que los vecinos, pues hay noches en las que ni siquiera están ni ella ni su hija, que llaman a la mañana siguiente, dicen que han oído un estruendo tremendo de música, que a veces cuando llega se encuentra todos los aparatos encendidos, las puertas de los armarios abiertas, y por eso nos preguntaba qué puede ser esto y qué solución la podíamos dar. Hemos hablado con Enrique de Vicente, el director de la revista Año Cero, y esto es lo que comenta Mari Carmen. Mari Carmen, resulta muy interesante todo lo que nos cuentas acerca de lo que sucede en tu casa y en casas adyacentes que están construidas, y esto es de suma importancia, sobre esa zona conocida en Murcia como El Tiro, porque era el lugar de ajusticiamiento durante ese momento tan terrible de nuestra historia que fue la Guerra Civil, y que, como se ha ido demostrando a lo largo del cuarto milenio, ha dejado muchas apariciones espectrales, impregnaciones y cosas similares. Porque no es lo mismo un accidente que una muerte tan trágica, tan dramática, como que uno es ajusticiado por cuestiones de enfrentamiento ideológico. Es tan interesante que haría falta hacer una investigación en toda la zona. El que se dé en varias casas y que sean diferentes los testigos no hace sino refrendar algo que se conoce desde hace mucho. En muchos países se prohibía expresamente construir sobre lugares donde había habido masacres, sobre camposantos, cementerios, expresamente. Aparece incluso en películas como Poltergeist, reflejada esa idea de que si uno construye sobre un cementerio es mala cosa. El porqué nos puede parecer absurdo, pero algún porqué tendrá y algún día lo descubriremos. Pero lo interesante en esto son características muy frecuentes en muchos de estos casos asociados con muertos, parte de los cuales queda atrapado ahí durante años. Y es los malos olores, el olor a putrefacción. También el que haya, como hay en muchos casos, moscardones en una zona o moscas de cualquier tipo, o el que haya sensaciones desagradables. Todo esto tendría que ver con una parte del ser humano que yo asocio con lo que los psicoanalistas profundos llaman la sombra, que queda atrapada aquí y en situaciones como esas de forma más desagradable. Espero haberte podido ayudar con esta orientación inicial, aunque las historias que nos cuentas requieren una investigación y una profundización. Nada más y gracias. Un fenómeno completamente diferente, mostrando esa variedad, ¿no? Esa multiplicidad de enigmas dentro de los misterios, como si fuese un archivo global, es el que le inquieta a Juanma, que tuvo una experiencia junto a su esposa hacia 1974 en un pueblo de la Costa Brava. Estaban en un hotel, tranquilamente, plena noche, y en mitad de la noche nos dice él: me desperté repentinamente viendo que había un ser en la habitación. Incluso llegó a gritar a su mujer: pero no lo ves, está ahí al lado de la puerta. La escena se le quedó muy grabada, tan grabada que lo describe como muy alto, de unos 2 metros, dentro de la habitación, ojos azules, una especie de pelo rubio casi albino, y lo que más miedo le dio, que estaba rodeado por un haz de luz propio. Se miraron uno al otro durante un tiempo, ahí aparecía esa figura y luego, de alguna forma, se esfumaba. Desde entonces no ha pasado nunca más, yo lo sé por fortuna, ¿no? Pero esa imagen que parece en un principio angelical y que es tan clásica, además, de muchos relatos, ¿no?, de ovnis o de supuestos tripulantes de crónicas más o menos antiguas, estaba ahí perfectamente definido. Él no cree que sea un sueño, aunque puede ser o no. Bueno, este tipo de apariciones, hay una casuística amplia en España, han sido estudiadas en ocasiones por nuestro compañero Javier Sierra. A él le hemos preguntado, intentando saber algo más, quizá algún tipo de alivio, algún tipo de explicación para el caso de Juanma.
Buenas noches, Juanma. He leído la carta que has enviado a la redacción de Cuarto Milenio. La he leído con atención, sobre todo por un pequeño detalle. Dices que tú y tu compañera estabais en un hotel en Lloret de Mar y que de repente, en ese estado entre la vigilia y el sueño, tuviste la clara percepción de que no estabais solos en la habitación. Lo curioso es que tú veías esa figura, pero tu mujer no. Bien, yo creo que eso forma parte de una experiencia hipnagógica. Las visiones hipnagógicas tienen que ver con una función de nuestro cerebro que nos permite ver imágenes oníricas en el mundo real. Es como una especie de pequeño fallo, nada de lo que preocuparse, de nuestro cerebro en esas circunstancias. Se da además la situación de que no fue en tu casa, sino que fue en un entorno ajeno, como era la habitación de ese hotel en Lloret de Mar. Por lo tanto, quizá eso explique también ese estado de atención o de hiperatención que tenías. Tengo la impresión de que la experiencia fue subjetiva, pero hay un elemento en tu carta que me llama mucho la atención, al margen de lo que comentas de que tu mujer no vio nada estando despierta a tu lado. Y es el año en el que se produce esto, año 73-74, dices. Describes una figura alta, de aspecto humano, rubia, de mirada penetrante, vestida con una especie de mono muy ajustado, casi como si fuera un astronauta. Bueno, en los años aquellos, en los 70, primeros de los 70, especialmente a partir del 74, fueron muy comunes las descripciones de ese tipo de visitantes del espacio. Hubo incluso un libro que se llamaba OVNIs SOS a la humanidad, escrito por JJ Benítez, donde se hablaba de seres venidos de Apu con esas características. Apu, un supuesto satélite en nuestro sistema solar. Bueno, yo creo que tuviste una experiencia imaginaria, interesante, pero no real. Ese individuo, fuese lo que fuese, con una especie de traje entallado que emitía luz, ese cabello albino, de aparecerse la misma imagen, el mismo arquetipo, pues, en el siglo XVI, XV, sería tomado por un mensajero del otro lado, un mensajero de las estrellas, un mensajero de la divinidad, o, quién sabe, dependiendo del enigmático de la sonrisa, a lo mejor un demonio, ¿no? Todo depende del filtro cultural e histórico con el que se miren estos hechos. Por ejemplo, sigue habiendo apariciones o sensaciones en lugares hoy tan turísticos y tan visitados, sobre todo por los madrileños, como en este lugar que ahora vamos a frecuentar gracias al reportaje de Paco Pérez Caballero. Les hablo de una localidad de casi 6.000 habitantes, muy conocida en la Sierra de Madrid, es Miraflores, y lo que nos ha sorprendido es que todavía hoy sigue habiendo cierta inquietud al hablar de un personaje que tiene eso de inquietante y de misterioso. Allí la conocen desde hace siglos y sobre todo por los procesos inquisitoriales como la bruja de Miraflores de la Sierra. Bueno, es un caso más, ¿no? Un caso antiguo, un caso histórico. Nadie puede pensar, evidentemente, que sus hechizos, influjos o efluvios continúen hoy. Pero nuestro compañero Paco se ha encontrado algo que le da cuerpo a este reportaje y que demuestra cómo a veces las creencias que nos pueden parecer absurdas siguen vivas, tan vivas que se cuenta, ese es el detalle, que algunos investigadores locales, cronistas locales de Miraflores de la Sierra, buscando en la historia, se pusieron a saber la verdad de esta mujer procesada. Y parece que los tres acabaron bastante mal. Y entonces, sea casual o no, este hecho, la historia ya de los tres buscadores que tuvieron tropiezos muy raros cuando estaban justo buscando la biografía oculta de esta bruja, que allí vivió hace mucho tiempo, le ha dado a esta historia una pátina muy distinta. De alguna forma es lo de la bruja de Blair, ¿no? Trasladado a la historia, a la realidad y a los hechos. Queremos saber más, evidentemente. Queremos saber qué pasó con esas pesquisas y por qué en un pueblo tan moderno y tan vital como es Miraflores, algunos recuerdan la presencia indeleble de la bruja. Es momento de acudir al lugar de los hechos para conocer el fondo de la historia. Pues intenté acercar a gente, a mayores, a gente que conocía un poco el tema, y ha habido bastante miedo a hablar aquí, ante las cámaras. ¿Puede un pueblo seguir temiendo a una bruja condenada en 1644? En Miraflores de la Sierra son muchos los que prefieren no hablar de María Manzanares. Aseguran que aún es capaz de hacer el mal.
A mí cuando empezaron a decirme que, bueno, pues que les daba miedo, que no tocara el asunto, que no removiera, y cuando me comentaron el tema de que habían sufrido pues, unos percances, alguno de ellos, pues sí que me dio un poco de miedo. Es más, dejé de indagar completamente del asunto por este tema. Dicen las crónicas que María y sus seguidoras se reunían para invocar a Satanás. El poder del maligno las ayudaba a someter al pueblo a su voluntad. Hacían pacto con el demonio, por lo tanto, ellas tenían un altar en casa de María de Manzanares al que le ponían 2 velas, y a partir de ese momento María de Manzanares, que era un poco la jefa, la gurú de la secta, era la que se dedicaba a invocar al demonio, ¿no? Para que éste hiciese acto de presencia, como así cuentan los documentos, hacía. En los procesos de la Inquisición se repite el mismo hecho, reunirse brujas y montar en el lomo de un macho cabrío, de un cabrón, como figura en los textos, en los archivos, en los legajos, y en este caso volaban hacia pueblos vecinos. Amenazaban a todo aquel que se oponía a sus deseos, y si insistían en desobedecerlas, los condenaban a secarse hasta morir. Se le acusaba de varias muertes, con nombres y apellidos, y siempre era el mismo método. La acusaron de haberla visto por el campo recogiendo escuerzos, un escuerzo es un sapo, y insectos que molía, los hacía polvo y los llevaba en una taleguilla, y la acusaban de echarlo en el vino o en la caldera, en el caldero, en la sopa, en el cocido, ¿no? Le acusan de que iba desnuda o en cueros por sus bosques, por los caminos de por aquí, y que además hacía pócimas con polvos del cementerio, con huesos machacados de muertos, con ombligos de niños, con lenguas de culebra. Y bueno, pues que esas pócimas producían que se secaran niños y a cuantas personas no estaban de acuerdo con ella o le habían hecho algún tipo de mal. Los testigos del proceso contra las brujas aseguran que hombres, mujeres y niños padecieron sus encantamientos. Se fueron consumiendo ante sus ojos sin que ninguna medicina pudiera aliviar su sufrimiento. La persona moría y se iba secando poco a poco, la gente iba viendo que se iba secando. De ahí el terror que se infundió en Miraflores de la Sierra, no solamente por María Manzanares, sino por sus seguidoras. Recordemos que eran conocidas como las 3 Marías. Estaba María de Manzanares, Mariana de Nieva, o Ana de Nieva, que también se llamaba, y una tercera, que no se sabe el nombre, pero que nos la nombran también como una cooperadora de ella. A pesar del tiempo transcurrido, son pocos los que se atreven a bucear en la historia de María Manzanares. Cuentan que todo el que lo intenta paga las consecuencias. Parece ser que en el año 80 y tantos, 83, 84, hubo alguien que intentó investigar, en concreto 3 personas de aquí del municipio, y que en cuanto empezaron a investigar en archivos, en el archivo histórico, en el archivo municipal y en el archivo de la iglesia, digamos como que otras personas le pusieron freno. Y a consecuencia de aquello, casualmente o no, esas 3 personas tuvieron sendas accidentes. Un accidente una persona, una embolia otra, en fin, unas cosas que casuales o no podían ser muy peligrosas para ellas. Los 3 vecinos de Miraflores que investigaron el caso acabaron convencidos de ser objeto de una maldición. Según nos dicen, uno de ellos falleció, otro enfermó gravemente y el tercero, tras sufrir un accidente, vive aterrorizado por la bruja. Ese miedo latente ha impuesto un velo de silencio sobre muchas personas que no se han atrevido a contarnos lo que saben de la historia. ¿Es posible que María Manzanares fuera realmente una enviada del diablo? Al ser una persona distinta a las demás, pues ya venían los problemas de envidias, de miedo, de susto, y por eso la denominaron como una bruja. Sabemos que a María Manzanares se le aplicaron 2 vueltas de cordel y debió confesar. De todas formas, los inquisidores no debieron ver delitos muy graves en la acusación,
porque lo que figura en los documentos es que fue penitenciario. La condenaron al exilio, pero aquellos que piensan que era una enviada del diablo están convencidos de que la esencia de la bruja sigue presente. Están en su derecho en seguir creyendo de que quizás todavía quien dice que María de Manzanares o las tres Marías, el espíritu de estas tres mujeres no sigue todavía vivo en algunos rincones. Son seguramente supersticiones, pero por si acaso, la mayoría prefiere no mencionar su nombre. La primera fotografía nos la envía Gabriel desde Abrera, en Barcelona. Nos dice que la hizo un primo suyo, que se llama John, y que se la mandó a él. Y él en un momento dado identifica algo extraño. Un objeto volante, nos dice. Y sí, aquí podemos ver, y lo ha señalado Guillermo León, algo, ¿verdad? Puede ser un pájaro o puede ser un insecto. Bueno, dentro del mundo del misterio se conoce como ROT. No se sabe muy bien qué es, no se ha identificado nunca. Algunos dicen que es un insecto y otros los identifican como seres con forma de barra. Voy a ponerlo más grande para que vean perfectamente cómo es. Parece que está muy alargado, ¿verdad? Y que tiene una serie de apéndices tanto arriba como abajo. Los que opinan que pueden ser insectos dicen que la ilusión óptica, además de las cámaras que la cogen en un momento dado, hace que se reflejen así. Pero la verdad es que sigue siendo un misterio. Nadie ha logrado identificar 100% qué son estos curiosos seres. Y nos vamos con una imagen que también nos da mucho que pensar porque no hemos podido resolverla. En este caso nos la enviaba Francisca. Ella la hizo en Ciudad Real y nos decía pues que está hecha, esta es la iglesia de la Divina Pastora en Manzanares. Y que qué es lo que sale ahí arriba. Fíjense, parece incluso algo divino, ¿verdad? Algo que impacta casi contra esta especie de cruz y de campana que tiene aquí el templo. Nos recordaba al Vaticano y su cúpula y el rayo, esa imagen que se nos ha quedado a todos en la retina, ¿verdad? Pues en este caso Guillermo León nos dice que no sabe qué puede ser, que no puede identificarlo ni con la correa de la cámara, que muchas veces se queda y parece que marca un trazo dentro de las fotografías, ni ningún reflejo solar, que no sabe lo que es, que a lo mejor es algo que había, un reflejo de cualquier cosa, pero que no ha sabido, vamos, que lo metemos en ese cajón desastre de las fotografías que nuestro analista no ha podido resolver 100%. Y si tienen este tipo de fotografías y nos la quiere enviar para que intentemos darle una solución, dos vías de contacto: a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid 28080. Esta noche, si me lo permiten, les voy a hablar del efecto Altamira. Y dirán muchos, hombre, no, por favor, otra vez no, porque es un clásico, un icono, ¿no? Fundamental en mi vida. La semana pasada les hablaba de algún tipo de experiencia que realmente iluminó mi conciencia en aquel lugar y que aún busco explicación para él. Es que tiene dos caras y enseguida van a ver cómo se hila con la actualidad. Un lado luminoso, ese, evidentemente, y otro oscuro, porque efecto Altamira se puede llamar una forma de reacción del público con los nuevos hallazgos. Me explico rápidamente. Esta misma semana pasada, se ha descubierto un pequeño diente de leche. Un diente de leche en un lugar llamado Orce. Se ha analizado esa minúscula porción de materia humana y resulta que los análisis arrojan una cifra sorprendente, cuanto menos, 1,4 millones de años. Por lo tanto, se convierte ese resto, ese niño desconocido o niña de entre unos 8 y 10 años, según los expertos, en el ser humano, vamos a llamarlo así, más antiguo de Europa occidental, incluso doblando en su longevidad histórica a los famosos hombres y mujeres de Atapuerca. ¿Por qué esto es importante? Van a ver.
Resulta que Orce es un lugar bien conocido para los amantes de la arqueología y del misterio. Resulta que en 1982, ha llovido mucho, un hombre de esos muy echados para adelante, muy de nuestro país también, muy vocacionales, como todos los grandes arqueólogos que lo han sido primero de corazón, más que de carrera y de estudios. Era José Guibert, y a él quiero dedicarle estos minutos. Ya no está entre nosotros. Ese hombre en el año 82 empezó a investigar en una zona dentro del municipio de Orce llamada Venta Micena. Resulta que había impresionantes testimonios fósiles, por ejemplo, de ese animal tan poderoso y tan bello que tantas veces hemos imaginado, el esmilodón o dientes de sable. Pero junto a uno de esos esmilodones, como si fuese una escena antiquísima de algún tipo de encuentro, había el resto extrañísimo de lo que parecía un niño. Era una especie de fontanela, quizá no sea exacto el término, porque era la zona más trasera del cráneo, pero sí, esa zona que en los niños todavía parece reblandecida, ¿no?, en su cabeza. Era una cosa parecida a una galleta, y hemos hablado de eso en Cuarto Milenio hace años. Guibert tuvo la iluminación, la misma que le guiaba, ¿no?, de alguna manera, en contra de todo el mundo, en aquellos secarrales abrasados por el sol de Granada, horas, días, meses investigando él prácticamente solo, convencido de que podía haber ahí un yacimiento, ahí no es poca la cosa, de los primeros seres humanos de Europa. Enseguida fue a ver a un investigador del cráneo de los niños, el médico Domenech Campillo. En cuanto lo vio, no tuvo duda, yo he hablado con él varias veces, esto es un trozo de cráneo de niño. Pero claro, ese niño es el más antiguo de Europa, y ahí empezó un gran debate. ¿Y por qué hablo del efecto Altamira? Verán, porque todos los investigadores extranjeros de inmediato, por un lado, se quedaron entusiasmados, extasiados, pero por otro empezaron a surgir las envidias, las acusaciones. Y alguien, desde el Reino Unido, dijo que eso era el trozo de cráneo de un asno, de un caballo. Tanto para los investigadores que sabían del cráneo de los niños, como para los que sabían del estrato donde se había encontrado, no había duda. Pero enseguida empezó la campaña de ataque y descrédito. Les pongo un ejemplo muy gráfico. La portada de la revista El Papus era un burro, mitad hombre, mitad burro, soy el hombre de Orce. Y todos los periódicos hablando de que, casi como en un chiste, los españoles habíamos querido ir de listos y habíamos tomado una pieza por lo que no era. Nadie hacía caso a los dos principales expertos que estaban convencidos con sus estudios. Este investigador, el doctor Domingo Campillo, decía: he visto cientos de cráneos de niños. Algunos tienen ciertas características. Ese es un cráneo de un niño. No me digan que no, porque yo lo sé perfectamente. Y aquello se quedó como un fraude casi. Es más, si ustedes buscan hoy cráneo de Orce, van a ver estudios donde hablan de un fraude español y otros libros igualmente prestigiosos que lo ponen como el primer ser humano de Europa Occidental. Claro, ¿qué ha ocurrido? Que no muy lejos, a unos metros de donde estaba ese cráneo, se ha encontrado el diente de leche. Otros investigadores, otras técnicas, ni más ni menos que 25 años después, más, 30 años después. Analizan el diente, ¿cuánto tiene? 1,4 millones de años. Por lo tanto, hubo niños en Orce antes que en ningún otro lugar. Hubo niños en Orce, no sabemos si chamanes o no, que tenían sus extraños ritos de caza y de misterio junto a los esmilodones. Ahí aguardaban a todo el mundo en silencio, antes que nadie, como si en ese lugar, Venta Micena, Barranco Lobo, ahí ocurriese algo misterioso. Pero, ¿qué pasó con el descubridor inicial, con el que lanzó a la prensa, con el que se gastó incluso el dinero que no tenía en decir: oiga, que aquí en España están los primeros seres humanos de Europa y la historia cambia? Pues que murió, y murió sin ser reconocido. Y cuando murió, lo incineraron y su familia cumplió su último deseo, que sus cenizas se esparciesen por Venta Micena, el lugar donde hace 1.400.000 años hubo un niño sin nombre, que con un extraño rito nos dejó su legado en forma de hueso. ¿Por qué hablo del efecto Altamira? Porque ustedes ya saben, el descubridor del arte rupestre murió rodeado de personas en su mismo entorno, como ha ocurrido en este caso, diciendo que era un falsario, que les había pintado él. Hasta 20 años después de su muerte, cuando en Francia se descubren otras cuevas, no tienen que pedir perdón, pero era un perdón que llegó demasiado tarde. Un perdón cuando aquel hombre, por intuición, con corazón, dijo: el arte más antiguo del mundo, ¿dónde nace? En España. Nadie le hizo caso. Y como ocurrió con el Papus y las caricaturas, también en España se rieron de Altamira. Yo tengo los recortes. Farsante, lo han hecho los pastores del pueblo. La pregunta es: ¿por qué somos así? Si tenemos un país donde el primer arte y quizá los primeros seres humanos se establecieron o surgieron, ¿por qué no solo no sabemos vendernos a nosotros mismos, sino que hacemos estas injusticias históricas? Por lo tanto, lo entenderán,
igual él también le llega este eco, quién sabe. Ese hombre que hoy es ceniza y polvo sobre otro polvo mucho más antiguo, el de Venta Micena en Orce, tenía razón. Hay que contarlo, porque muchos, con el nuevo hallazgo, se frotan las manos, centros de interpretación, y nadie se acuerda del viejo investigador de corazón. Nosotros sí nos acordamos. Espero que ustedes también. Hasta dentro de 7 días, amigos.